Al igual que Cleopatra, yo, cuando quiero, quiero. Quando voglio, con un vezzo, so spiegare chi mi mira. Con un vezzo, Aquí decido yo lo que canto. Bilbao en el 8M. Estamos aquí en la manifestación convocada en una jornada tan especial. Hemos querido acudir para poder comprobar aquí, in situ, esta manifestación en la que, como vemos, todo está perfectamente organizado, con distancia, con mascarilla y con todas las normas sanitarias. Sistema racista arrácala tú, es el eslogan de este año, tejiendo resistencias femeninas. Queremos desde aquí reivindicarlo y desde aquí también formar parte de este día tan especial, un día en el que todos somos y queremos ser mujeres. Tejiendo resistencias feministas. Sistema racista arrácala tú. Sistema racista arrácala tú, tejiendo resistencias feministas. Bueno, pues Gabón, hola, buenas noches. Estaba viendo las imágenes de ayer y vamos a charlar de eso. ¿Cómo estás? En directo, como cada noche, 10 y 20 minutos. Noche de martes en la capital y directamente voy a presentar a mis invitados. Hoy más invitadas que invitados, por cierto, con los que vamos a hablar un poco de todo. Comienzo por Nerea Ruiz, Partido Nacionalista Vasco. Gabón, Nerea, encantado de verte. ¿Cómo estás? Muy bien. Un placer tenerte con nosotros. Me ha dicho que hace un año que no venía Nerea Gardiazabal. Gabón, Nerea. Natalia, hoy Nerea, digo, Natalia Gardiazabal, perdóname, Natalia. Un año. ¿Vienes de 8M en 8M? Bueno, ha sido la casualidad, o de ¿no? pandemia en pandemia. Claro, bueno, ayer Sí. Estuviste, supongo, ¿no? Ayer estuve en la manifestación, por supuesto. Pues vamos a hablar hoy Sí. de ese tema. Bienvenida, Natalia. Gabón, A tu lado está José Ramón Navarro. Gabón, José Ramón, Gabón, Partido buenas Popular, noches. ¿cómo estás? Muy bien, fenomenal. Pues un placer verte también. Igualmente. Hace también un tiempo que no veía yo, me ha dicho que también otro año, a Daniel de la Rosa, Ciudadanos, Gabón, Daniel. Efectivamente, un año más o menos también. Buenas noches, Joseba. Un Pues placer estar aquí, bienvenido, como un placer siempre. verte también con nosotros. Tienes a tu lado, te lo digo porque hay quien no ha sobrevivido. Soy duro. A Mónica San Juan. Gabón, Mónica, Partido Gabón. Socialista. Un placer. Estás muy guapa, Mónica, te veo. Muchísimas Muy, gracias. muy primaveral. Es que requería la ocasión un poco de alegría, ¿no? Yo creo que ya tenemos que tener un poco de primavera en el cuerpo, ¿eh? Pues bienvenida también, Mónica. Gracias. Y contigo, Eva Cabornero, Unidas Podemos. Gabón, Eva, bienvenida. Gabón de Noi. Bueno, vamos a ver imágenes de ayer. Como bien sabéis, ya hubo anteriormente cierto debate político con la manifestación del 8M. De hecho, la Comunidad de Madrid se prohibió y el Tribunal ratificó la prohibición. No ha podido celebrarse, aunque he oído que ha habido alguna cosita en algún sitio en Madrid. Pero, evidentemente, aquí ya dijimos que el Gobierno vasco había permitido la manifestación y, como tal, se celebró. Vamos viendo imágenes y me vais contando si estáis o no de acuerdo con que se celebre esa manifestación en la calle, qué os pareció lo que habéis visto y también cuál creéis que es la conclusión de que unas cosas se permitan, otras no, en un sitio sí, en otro no. Llega la Semana Santa, también hay algunos desencuentros y la gente ahí me dice que tiene la sensación de que para unas cosas sí y para otras no, para unas mucha precaución y para otras menos, y por qué aquí casi 8.000 personas y en otros sitios no se permiten 100. Y todo esto viene al hilo de que, evidentemente, yo lo he dicho antes, este acto en concreto generó, aquí lo comentamos, un desencuentro entre gobiernos y otros partidos, ¿no? A ver, Natalia, que estuvo, Sí. estuviste ayer. Natalia, bueno, hemos dicho casi 8.000 personas, que son muchas personas, pero yo tengo que decir, y lo tengo que decir porque lo vi, que había muchísimas mujeres constantemente en todas las filas que iban, eran en fila, como veis, de una en una, diciendo, por favor, distancia, por favor, mascarilla, Sí. por favor, separación adecuada, por favor. Que esto lo decían constantemente. ¿La gente hacía caso? Pues la mayoría sí y algunas no, pero como pasa en el mundo. Ten en cuenta, Joseba, que la organización de esta manifestación todos los años bueno, pues requiere un trabajo previo del movimiento feminista y de los grupos feministas, en el caso de Bilbao, de Vizcaya, que se preocupan bueno, pues de que sea impecable y si cabe, pues este año, por supuesto, dadas las circunstancias especial excepcionales, por supuesto que
que vamos, el trabajo previo de garantizar una organización impecable, como luego así resultó y se vio en la calle, todas las personas manifestándonos en columnas, con mascarilla, respetando la distancia de seguridad, bueno, pues demostró, yo creo que no hacía falta demostrarlo, porque si hay un movimiento que siempre ha demostrado su responsabilidad, ha sido el movimiento feminista, y yo creo que ayer pues quedó más patente que nunca. Mucha gente joven, lo he Mucha gente comentado joven, antes, mucha gente joven, mucha que creo gente que es joven. una muy buena noticia. Es la consecuencia, bueno, yo creo, de un trabajo. Yo aquí voy a barrer un poco para mi profesión, que soy profe de instituto, y bueno, yo creo que con las nuevas generaciones y con la gente joven, bueno, poco a poco y desde hace ya mucho tiempo se está viendo un trabajo que también ahora se está viendo la consecuencia de, bueno, un montón de reivindicaciones que están mucho más naturalizadas, que bueno, no tienen ninguna duda de que son reivindicaciones absolutamente legítimas por las que hay que salir a la calle a día de hoy, todavía el 8 de marzo, el 25 de noviembre, el 28J, bueno, con todos los temas que tienen que ver con la igualdad, con el respeto a los derechos humanos, con la construcción de una sociedad más justa, y yo creo que eso ha permeado En las jóvenes, en las nuevas generaciones, en los chavales y chavalas jóvenes, y bueno, es algo de lo que nos tenemos que felicitar como sociedad. Fíjate que algunos de los temas que se comentaban, ¿no? El sistema racista, heteropatriarcal, el biocida también, muros, fronteras, mujeres que son asesinadas en sus desplazamientos a países desarrollados, derechos laborales, grupos marginados, lesbianas, gitanas, trans, identidades disidentes, sentirse inseguro en la calle, por ejemplo, aquí lo hemos comentado muchísimas veces, ¿no? Y luego, qué decir de la violencia de género, que sigue siendo esa lacra que, bueno, todos los días hay casos, los hubo también ayer. La misma mañana del 8 en Logroño, ¿no? Desgraciadamente, una mujer en urgencias en el hospital. Algunos partidos, José Ramón, no estaban de acuerdo con que la gente saldría a la calle en este día. Bueno, realmente es un riesgo. Yo reconozco que de por sí ya tienes que tener una movilidad cuando te mueves para trabajar, cuando te mueves para hacer las compras, cuando tienes que interactuar, esa parte esencial de la vida que no te queda más remedio que hacer. Entonces yo reconozco que este tipo de concentraciones es un riesgo muy elevado, pero también reconozco que la responsabilidad de la ciudadanía cada vez ha sido mejor. Yo no puedo hacer otra cosa que admirar cómo el 99% de la gente lleva la mascarilla bien puesta, guarda las distancias, sabe lo que hay. Yo creo que a medida que ha ido pasando el tiempo nos hemos ido concienciando todos de que las normas mínimas que teníamos que guardar son importantes a la hora de poder convivir. Y pienso que eso es ahora, al día de hoy, precisamente lo que hace que la incidencia baje. No el hecho de las medidas que se toman, sino la buena conducta que la sociedad está teniendo con esta situación. ¿Opiniones? Bueno, yo comparto lo que ha dicho la compañera Natalia, que bueno, este tipo de actos pues, que llevan un trabajo muy duro durante mucho tiempo de un montón de personas, un montón de mujeres, y este año pues si cabe más, ¿no? Como bien has dicho, era muy especial, claro. Eso era muy especial, y personas muy pendientes de intentar avisar, de recordar, cuidado, manteneros, porque al final, digamos, hay momentos en que te relajas, y es verdad que todos nos podemos relajar en cualquier momento, en el supermercado, cuando te encuentras con un vecino, lo que sea. Sí, y basta que eso. Pero sí que es cierto que la diferencia de con otras manifestaciones es que desde un principio se ha criminalizado al 8M. Ya el año pasado se echaban, bueno, en partidos que aquí hay representantes de ellos, echaban la culpa al 8M, incluso acusaban a representantes políticos de decir que a sus espaldas estaba la muerte de un montón de personas por el COVID, porque había sido a raíz de la concentración del 8M de todas las mujeres de todo el país. Y bueno, esto solamente responde pues, al miedo de que cada año somos más, cada año tenemos más fuerza, y cada año el empoderamiento de la mujer y el 8M tiene más fuerza y cala más. Fíjate que oí un comentario, ahora os dejo, claro, cada uno aquí, lógicamente, tiene su libro, ¿no? Eran como las 8 y algo, ¿no? De la tarde, estábamos ya, lo del ayuntamiento y tal, y claro, oí un comentario que decían dos hosteleros: ya nos gustaría a nosotros también que nos dejaran tener abiertos los bares ahora, a las 8:15, que estaban cerrados ya,
porque toda esta gente seguramente después iría a tomarse algo después a los bares de alrededor. ¿Por qué mi bar cerrado y esta gente en la calle? ¿Y por qué en otros sitios han ampliado horarios? Porque no sé si es en Navarra, creo que se plantea, no sé si es mañana, en la Comisión Interprovincial, el poder ampliar los horarios de hostelería pues hasta las 10 y, por ejemplo, el toque de queda a las 11 de la noche, ¿no? Que es una opción que se puede valorar, ¿no? Exactamente. Al menos valorar. ¿No? Y ¿no? algo muy curioso también me llama la atención, porque las medidas estas semanas, o sea, esta vez se han tomado, han sido efectivas, o sea, las nuevas restricciones Hasta hoy. hasta hoy hoy martes, martes. y no lunes, que es lo más normal y lo más lógico que hubiese sido que el lunes ya pudiésemos habernos movido entre municipios, y muchas mujeres como yo que no pudimos asistir Claro, a porque no podíais moveros, exactamente, claro. bueno. Daniel, ¿habéis sido muy críticos con esta manifestación? Sí, sí, creo que hay que dejar una cosa clara antes de nada. El problema no es de las mujeres que se están manifestando. Como bien se ha dicho además, la mayor parte de la población suele tener una concienciación alta y trata de mantener las distancias de seguridad. El problema aquí sobre todo se ve en que hay una cierta simetría, no solamente en este caso, sino en el caso de otras manifestaciones que hemos visto, y además una simetría a nivel territorial, cuando realmente conceder nuestra manifestación en la práctica totalidad de España depende de delegación de gobierno, es decir, del mismo gobierno de la nación. Entonces, se entiende poco y se entiende mal. Yo, claro, me pongo en el papel de un hostelero, y no hablo solo de esta manifestación, sino de todas las que se han ido produciendo a lo largo de toda la pandemia, y dices, ¿por qué yo no puedo tener abierta la terraza a un 100% en vez de a un 75%, en vez de a un 50%, y sin embargo se permiten concentraciones de gente? Porque el riesgo no es solamente la concentración, es toda la movilidad derivada de esa concentración, tanto para ir como para volverse. Entonces, ante la ausencia de una explicación científica que te diga, no, mira, estimamos tantas personas, estas personas van a tener cada uno una media de X contactos por persona, se van a mover a determinados sitios y esto puede implicar un potencial crecimiento de R de X. Si no te dan una explicación de esto sí y esto no por estos motivos, tú claro te lo preguntas. Está el argumento de que es verdad que al final el derecho a manifestación es un derecho constitucional. También lo es trabajar, pero bueno, se entiende que es un poco diferente, porque la manifestación es algo básico, ¿no?, en la expresión política de la gente. Pero lo que no se dice es que la manifestación tenga que ser necesariamente presencial en una situación tan excepcional como esta. Veo a Mónica un poco nerviosa, te estaba mirando como de reojo. No es por meter nada, ¿eh? A ver, es que el discurso de él es un... no sé, es que no sé ni cómo calificarlo. Es su discurso. Es el discurso de... y si me vais a permitir, de una obviedad. A ver, la hostelería, ¿por qué no está abierta? ¿Por qué tal? Es mezclar churras con merinas, por una razón. Vamos a contemplar las manifestaciones que ha habido desde que empezamos con un estado de alarma ahora. Inaceptables todas ellas. Sí. A mi Pues yo juicio. no he oído a tu partido ¿Lo has oído? criticar ni a los Una. ¿Lo Cayetanos, has ni oído? criticar a Vox, ¿Lo has ni oído? Porque criticar... se ha No hecho. te he oído, Sí. perdona, ni a ti ni a ninguno de los líderes de tu Todo, partido. pues, discúlpeme, tendrá usted, vamos, Mira, a sordera mí, selectiva. primero, si me vas a llamar de usted, me parece que poco diálogo vamos a tener. Aparte de que creo que lo del usted sobra, pero bueno, yo te voy a tratar de tú, me da igual cómo me trates. Trátala fatal y a ver si... Me da igual. Hombre. El año pasado, el 8M, éramos las brujas que habíamos contraído la pandemia a este país. Pero si estuvimos allí, lo que se dijo no fue eso. Mira, Lo es que que se de dijo no verdad, fue eso. o sea, es que, mira, me voy a callar. Lo que se dijo, y voy a decir las palabras literales, es que el 8M se produjo única y exclusivamente porque aquellos que tenían la información sobre lo que estaba pasando, la ocultaron para poder realizarlo y tener la peleita personal entre Carmen Calvo e Irene Montero. La ley del embudo, mira, de verdad, si tú crees eso, si tú de verdad crees eso, es que háztelo mirar. De verdad, Es que es háztelo así. mirar. Pues, páseme un doctor donde a pueda ver, hacérmelo mirar. vosotros no habéis criticado la manifa de los Sí, Cayetanos lo hemos con hecho. cazuelas, sin mascarillas. Sí, lo hemos hecho. Estoy hablando, perdona, respétame, que yo te he respetado a ti la sarta de tonterías que has Pues dicho. no mientas y no me Bueno, estás respetando, me estás tranquilízate. insultando. No, Vamos si yo a me ver. tranquilizo, pero si me va a estar Tonterías no interrumpiendo, yo lo decís interrumpo. tonterías no decís ninguno. Hombre, y yo creo que te ha respetado. Yo creo que te ha respetado. Perdona, no te ha está faltado el volviendo respeto a en ningún criminalizar momento. el 8M. No es Y cierto. yo he sido de las... Que no me interrumpas, por favor, que yo te he respetado a ti. No mientas sobre Te mis he palabras. respetado a ti.
he respetado lo que tú dices y volvéis a criminalizar el 8 de marzo. Entonces, no lo voy a consentir. Yo personalmente no fui a la manifestación porque creí conveniente no masificar esa manifestación, pero porque fue una decisión personal. Cada uno única puede y decidir, claro, claro. Pero yo me tuneé por la mañana, me puse mi camiseta, me puse todo y me paseé por toda mi ciudad manifestando el orgullo de ser mujer y la lucha feminista que llevamos reivindicando y luchando durante muchísimos años, muchísimas mujeres y cada vez más hombres jóvenes, de lo cual me alegro enormemente, porque está calando lo que tú decías, está calando el sentimiento. Entonces, aunque no fuera la manifestación, entiendo que las mujeres siempre hemos sido muy responsables, que había una carga de trabajo detrás de nuestra manifestación y de nuestra reivindicación muy grande. Pero Mónica, yo sí entiendo, y voy con Nerea, yo sí entiendo que haya gente que no entienda que se permita a 8.000 personas en la calle. Lo entiendo y que como debate se pueda generar. Puedo entenderlo, porque a lo mejor si hubiera pasado algo, ¿qué hubieran dicho? Algunos o algunas. ¿Qué hubieran dicho algunas si hubiera pasado algo? Imaginadlo, simplemente que hubiera habido, ¿no? Vale, entonces, claro, entonces, pero yo entiendo que haya a quien eso le parezca, ¿cómo? En la calle 8.000 personas de repente. Entiendo que haya gente que diga, oiga, cuidado con esto, porque aquí pueden pasar cosas y puede haber un riesgo y puede haber... yo eso lo entiendo perfectamente, que haya quien genere ese debate. Luego hay que tener y ser coherentes con lo que uno plantea en todos los sentidos y en todos los ámbitos, evidentemente, pero ahora el debate como tal, yo lo entiendo. Ayer había gente que a mí me dijo, pero ¿cómo va la gente a la calle con 8.000 personas cuando en mi casa no podemos estar más de 4? A ver, 8.000 personas en unos cuantos kilómetros... Esto es, vale. Pero no son ese 8.000 debate, personas, pero ese debate, Natalia, yo lo entiendo, que haya gente que le parezca 8.000 personas mal. cumpliendo estrictamente, perdona, Nerea, pero estrictamente Sí, hay que todas las decirlo, medidas. claro. El movimiento feminista tiene un lema que cada vez está tomando también más carta de naturaleza y la gente lo va más incorporando también en el discurso político, que tiene que ver con siempre decimos, ¿no?, en el movimiento feminista, los cuidados en el centro, las personas en el centro, porque es el centro de la vida, es la reproducción de la vida. Y si hay alguien que lo lleva en práctica, porque está en el ADN de la práctica política del movimiento feminista, es el cuidado de las personas. De hecho, en el comienzo, yo me sorprendí, había muy poca gente. Estaban todas colocadas en fila en el Sagrado Corazón, digo, cuando empezó, y todas perfectamente. Yo dije, pues qué poquitas y qué perfectamente. Luego ya se fue incorporando más gente, pero la entrada era... Porque se organizó de manera que cada pudiera, barrio, por barrios, cada barrio, que las mujeres se fueran incorporando de manera paulatina para que no hubiera aglomeraciones. Que todo eso lleva, cuando he dicho, un trabajo detrás de organización, partiendo de los barrios, partiendo de abajo. Que pues se iban incorporando. Que se iban incorporando para que nunca hubiera masificación. Es decir, es un trabajo, es una responsabilidad, yo creo que solamente se le puede aplaudir. Dijo el Lehendakari que no era momento de estas cosas, pero que entendía que, como por ley, no se podía prohibir. Yo lo que creo es que también se están mezclando muchas cuestiones y creo que es fundamental también entender que el ejercicio, ¿no?, el manifestarse y sobre todo teniendo en cuenta cuál es la situación actual de la mujer, que evidentemente todos podemos ver que afortunadamente está progresando adecuadamente, pero que todavía quedan muchos pasos por dar. Yo creo que esa expresión no es comparable siquiera a un acto de ocio o a una celebración, ¿no? Se estaba hablando de la gabarra. Entonces, por lo tanto, yo entiendo que el Lehendakari haga esa diferenciación y considere que bajo ningún concepto puede limitarse esta expresión. Y además me da tristeza el hecho de pensar que ha quedado todo un poco empañado, ¿no?, bajo la sombra de la aglomeración de gente, del acúmulo de personas, cuando en realidad el mensaje que se quería trasladar era otro, muy diferente. Y es que, por supuesto, el 8 de marzo, pero no solo el 8 de marzo, las mujeres vamos a estar donde queramos estar y que peleamos por una igualdad real, una igualdad real. Entonces, a mí me da pena, ¿no?, que al final todo esto quede empañado, o muchas personas intenten empañar todo este movimiento por cuestiones que, por supuesto, están de actualidad, pero que no son el objeto ni el fin de las movilizaciones de ayer, ¿no? Has dicho una cosa, Nerea, que me parece muy importante, y te dejo continuar, que creo que es muy importante, y es la actitud con la que una persona va a una manifestación no es la misma que lo que vas a una fiesta. Por supuesto. La actitud, que es decir, a una fiesta vas de una manera y a una manifestación vas de otra. Y cuando vas a una manifestación como era esta, ya sabes que tu actitud es muy importante, que tu coherencia y es muy importante. Claro, a una fiesta
esto es más incontrolable entre comillas, entiendo yo, ¿no? Por supuesto que muchas veces sí que se ha entendido como que era un día de celebración y en realidad no es de celebración, es de reivindicación. Y yo creo que todas las personas que han ido y se han movilizado y han salido a las calles era para reivindicar algo que muchas personas pueden no entenderlo por no estar por no ser mujer, pero quienes lo somos sabemos por qué salimos a la calle y salimos muy concienciadas además. Y precisamente como no queremos que nos limiten el ejercicio, ¿no?, a poder hablar libremente, sabemos también cómo tenemos que actuar. Y precisamente me gustaría, y ya porque quedase un poco de lado también el hecho de que si efectivamente se pueden congregar tantas personas o no, bueno, pues demostrado está hoy, de hecho, el Gobierno vasco ha valorado positivamente todas las movilizaciones y lo que se desprendía de las declaraciones del Gobierno vasco ante la prensa es que no ha habido ningún incidente. La gente se ha manifestado libremente, con mascarillas, cumpliendo con todas las medidas de seguridad y hemos podido celebrar un 8 de marzo con todas las garantías. Por cierto, que estamos viendo también imágenes, no lo he dicho, de la concentración que hubo por la mañana. Se unieron al movimiento de pensionistas y jubilados de cada lunes y también se unieron ahí el movimiento del 8M para de alguna forma también, bueno, pues solidarizarse unos con otros y otras con otras, ¿no? Creo que esta era una cosa también bonita de hacer porque coincidía al ser lunes. El movimiento feminista ha valorado muy positivamente, ¿no?, el día de ayer y creo que eso es también importante tenerlo en cuenta. No ha ocurrido nada, evidentemente. Lo que sí que es verdad es que ahora, claro, cuando lleguen más cosas, ¿qué criterio se va a aplicar? Es una cuestión, yo creo que, vamos a ver, por ejemplo, cada uno de finales, nosotros... claro, ¿qué vamos a hacer? Yo, independientemente de lo que pueda opinar con respecto a... Porque el fútbol está... Yo ya con he oído independencia hoy. de lo Si que ayer salieron las 8.000 personas, ¿por qué no van a la Gabarra 300? Con independencia de lo que me gustaría o no, Claro. hay que hacer una clara diferenciación. Y es que por una parte estamos reivindicando unos derechos fundamentales y por otra parte estamos festejando. Quiero decir con todo esto, repito, puedo opinar que sea mejor o no sacar la Gabarra, puedo querer o no, pero es que son cosas no comparables. Y creo que con la quien no reivindicación, entienda eso- Nerea, la reivindicación una siempre es pregunta. necesaria, ¿no? El derecho a la educación también es un derecho, quiero decir, y el derecho también de los padres con respecto a los hijos y tal. La manifestación que hizo en su momento principalmente Vox, que además nosotros criticamos muy duramente, porque bueno, empezó en los coches pero acabó como acabó, fue duramente criticada y también era una manifestación. La Semana Santa, el derecho a culto, es un derecho también fundamental. Quiero decir, Derecho a culto, perdóname, ¿lo explicas el derecho fundamental perdón, a culto? la libertad religiosa. Vale, derecho a culto. También es un derecho fundamental y es una manifestación. Derecho a ser culto, sí, estaría bien que fuera un derecho. Y es una manifestación, en este caso religiosa, que hacen determinadas personas, que yo no comparto, pero que para ellas es importante y a mi juicio no debería celebrarse. Es decir, yo lo que creo es que, teniendo en cuenta que es un año extremadamente excepcional, hay determinadas expresiones que, por su propio carácter, que es una manifestación, van a ser muy numerosas, que se pueden buscar alternativas para realizarlas sin dichas aglomeraciones. En la campaña de las catalanas, varios partidos decidimos no hacer mítines, por ejemplo, y hacerlo todo telemático. Vox hizo mítines y lo criticamos de forma extremadamente dura, porque no era el momento ni el lugar. Entonces, se pueden buscar alternativas para que esa forma de reivindicar y manifestar siga existiendo, aunque en un año muy concreto y muy especial no haya tanta gente en la calle. Pero Daniel, has dicho una cosa que creo que es muy importante, y te dejo, Eva. Claro, el que tiene sentimiento religioso quiere salir a celebrar la Semana Santa. El que le parece que lo de la... Es una celebración, yo Claro, sé, ¿eh? pero es que la gente te dice, ya, Pero es pero una las celebración. celebraciones y las... Pero la gente es la misma. Se junta la gente. No Al es final, exactamente una celebración. ¿quién...? Bueno, Sí, claro, No es es un exactamente perfil una distinto. Es un no, perfil distinto. Vamos a ver, tú estás ejerciendo la libertad a pertenecer a la religión que consideres, yendo a la iglesia, siendo de la religión que quieras ser. No obstante, entiendo que hay una clara diferencia entre Semana Santa, ¿no? Que habrá mucha gente que sea muy importante. No Sí. deja de ser una celebración, porque luego, independientemente de todo eso, tú tienes la libertad para practicarlo como consideres, pero de forma individual, incluso colectiva, pero guardando distancias en las... yo es que, ya me podéis disculpar, pero no soy religiosa. Pero, ni... por ejemplo, las cofradías dicen, ¿por qué no puedo yo, que voy en fila, separados, y pasar la cofradía con el Cristo, con separación, con mascarilla, con tal? Y, quiero decirte,
no es que estemos o no de acuerdo, pero es que ese debate entiendo que se pueda generar. es Y una hay a quien Se celebración. diga, genera en torno a la cantidad de gente que se va a aglomerar. Claro, Un ahí ejemplo, vamos. para mí, una imagen clara y nítida, bueno, que a mí me pareció y dantesca, los hinchas hooligans del Atlético de Madrid, creo que era en la previa del partido contra el Hombre, Real eso fue Madrid. horrible, eso fue horrible. Entonces, tú ves esa imagen Horrible, horrible. y pues huelga y sobra cualquier tipo de Total, comentario. sí, Dices, peligroso y fuera de sitio. y fuera de sitio, y con las fuerzas de seguridad del Estado delante, no estoy, en fin, queriendo decir que tienen que actuar, pero algo que es evidentemente incomprensible y que no tendría que permitirse, porque ¿quién puede garantizar el respeto a las medidas de seguridad, al uso de mascarilla, en determinados tipos de celebraciones Intolerable. Por ejemplo, hay por ejemplo, aquí la Semana Santa se celebra de otra manera, pero por ejemplo en Andalucía, que los pasos llevan costaleros debajo, sería imposible poderlo sacar. Claro. Es decir, es que no guardan medidas de seguridad ni puede aguantar una persona. Pero Mónica, cualquier hay 3 horas gente debajo en de un Andalucía paso. que para la que la Semana Santa es... Es que eso Bueno, es, aparte de que lo más de lo aparte más. de que es lo más de lo más, para el sentimiento que pueda tener cada individuo, es lo más de lo más a nivel turístico, También. porque ganan muchísimo dinero y ellos no lo pueden celebrar, pero también es verdad que, por ejemplo, en Madrid, pues se va a abrir en Semana Santa y están llegando aviones de franceses que estamos viendo las que están liando. A ver. Y eso que ahora mismo estamos con una campaña de vacunación que por lo menos hay un sector de la población que está prácticamente vacunado y supongo que según vayamos vacunando pues podremos ir abriendo Pero yo le poco iba a a decir poco. hoy a Díaz Ayuso, por cierto, decía, ¿por qué pueden venir de París y no pueden venir de Toledo? Por ejemplo, decía ella, ¿no? Porque No sé, en no lo entiendo. Francia, por ejemplo, para salir o para entrar, tienes que tener la PCR hecha, prácticamente antes de coger el Pero avión. es muy difícil Pero entender es que es las muy posturas complicado. de todos, muy complicado, porque Es al muy final la gente dirá, complicado. oiga, yo me hago mi PCR, voy de Albacete y Pero voy. es que ¿Y si qué? abrimos en Semana puedo. Santa, esto va a ser un totum revolutum. El uno va a ir al pueblo, el otro se va a ir a su segunda vivienda, el otro va a ir a... Entonces, claro, ¿cómo controlas eso? Es imposible. En cualquier caso, yo dos cosas muy breves. En primer lugar, al final la entrada por aeropuerto es una competencia estatal, que decir, no es que Ayuso abra, Ayuso cierra, al final el gobierno de la nación es quien controla Pero Barajas. tú la ves a ella y parece que cierra ella, ella, ¿eh? Sí, no te digo que no, pero el aeropuerto lo controla el gobierno de la nación. Y por otro lado, respecto a la Semana Santa, tengo varios amigos que sí que son costaleros, pasos y tal, ahí en Andalucía. Yo la verdad que entiendo poco de este mundo, pero estos días hablando con ellos, informándome, pues bueno, más o menos llego a ciertas conclusiones. Y es que realmente, si entiendes el mundo ese, no es una celebración. Sí tiene la parte de celebración, que es la parte Pero hay un interna y fervor privada de cada uno, religioso pero también, es, ¿no? es algo más, es una manifestación, Sí, sí, es una sí, conmemoración sí. que Sí, se hace sí. anualmente de Bueno, todos la aquellos final sucesos. Atleti Real, perdona, Eso es que mentira. tiene que ver con el fútbol. ¿Cómo? ¿Cuál? La final Atleti Real, que lleva postergada más de un año, también lo puedes ver desde un punto de vista claro. como un sentimiento cuasi religioso que no tiene que ver exactamente con el deporte. Para mucha gente sí. Para mucha gente sí. Tal cual. que Perdona, forma yo he parte- vivido Puede en ser, pero- Sevilla 9 años, he vivido la Semana Santa, yo no soy una persona que tenga ningún fervor religioso, pero sí que es verdad que la parafernalia y todo lo Sí, que ciertamente, por supuesto. todo lo que representa, pues da a la Claro, ciudad una vida. ¿cómo sí. unificamos Es una la Semana conmemoración Santa y una con el manifestación. Atlético, con la Entonces, Gabarra, dicha con el manifestación, 8M? ¿por qué? Con, No se ¿cómo puede unifica realizar eso? y la Vamos, ¿qué manifestación de miseria. los Es que coches creo, de Vox sí como se bien puede decía realizar. Eso es a Nerea, lo que voy. es una Se lo va- en contradicción. Andalucía que Efectivamente. estás gobernando con Pero ellos. es que no se puede poner La al delegación de mismo gobierno nivel. Un es del segundo, gobierno de la nación, que es quien termina Dani decide y qué Eva, manifestación ¿vale? se hace y qué manifestación no. Entonces no me digas de Andalucía, díselo al delegado de gobierno de cada una de las comunidades autónomas, que es el que decide si se hace una manifestación o no. Que Eva. no se puede comparar, es que estamos mezclando, a ver, Papá Noel con el 8M, con la Semana Santa, es que no tiene comparación, que estamos hablando que el 8M es un movimiento que lucha y que defiende básicamente la igualdad, que es primordial y forma parte de los derechos humanos. Vale. Entonces, Semana Santa pues está muy bien y yo sé que para mucha gente representa algo muy importante y que se está preparando todo el año, pero igual que los carnavales en Cádiz, o las chirigotas, o los carnavales en Tenerife, igual, pero
que para estas personas también no es religión, pero también es súper importante y están todo el año trabajando y emplean mucho trabajo, mucho dinero, mucho tiempo en sacar eso adelante. Pero a ver, el año que viene va a estar ahí, el año que viene va a estar las Semanas Santas y todo va como tiene que estar. También Pero el año lo que yo viene se espero- puede que- montar quiero la terminar, manifestación de Vox. Lo que yo espero es que con el tiempo no tengamos que salir a la calle, las Ojalá. mujeres, el 8M, para reivindicar nuestros derechos y libertades. Entonces, el 8M y más, este año más que nunca, teníamos que estar ahí. Porque hemos sido las que hemos estado Un en apunte que primera se nos está fila. olvidando. Estamos hablando de, es verdad, del dolor o de la frustración que puede generar en una persona que tenga fervor religioso o que sea una Superhincha o, claro, acérrima sí. del Atleti. Y igual se nos está olvidando las personas que no pueden dar un abrazo a su aitita, a su ama o a su aita desde hace meses. Un año y 2 meses. Igual puede haber gente incluso un año. Concretamente. Y que esa es la razón por la que estamos haciendo todo esto, por cuidarnos unas personas a otras, por conseguir de una manera lo más pronta posible que esta locura y esta pandemia, sindemia, esta situación terrible que estamos viviendo a nivel mundial se termine ya. Entonces yo creo que Claro. ese foco no se puede... Natalia, tras cada puerta de cada casa hay una Obviamente. realidad y cada uno vive su propia realidad. Obviamente, ¿no? pero esa realidad a día de hoy y a nivel mundial está traspasada por esta realidad de la pandemia que está haciendo a muchísimas familias, a muchísimas personas vivir situaciones verdaderamente terribles, pero de pérdidas de negocios, de trabajo, sí, de por muchísimas supuesto. cosas, claro. Y a sí, una generación todo. entera de gente joven, por ejemplo, que yo siempre creo que hay dos sectores en la sociedad especialmente sensibles. Por supuesto, las personas mayores, nuestros aitites y nuestras mamás, y la gente joven. Hay una generación de gente joven entre, no sé si 17, 20 años, que cada uno si hiciéramos y cada una el ejercicio de vernos atrás cuando teníamos esa edad y pasar lo que están pasando y escuchar también cómo se les está criminalizando las cosas que está diciendo de ellos. Yo creo que muchísimas veces, además, gratuitamente, pues es como para dar una vuelta. Yo tengo dos en casa, dos. Y otros dos. De 17 años. 17. ¿Sí? Gemelos de 17 años, chico y Son chica. mellizos, chico y chica. Ah, igual. ¿Sí? Sí, Pues sí. mira, casualidad. Oye, pues quedáis y que es el Mira, de ya, una- nos ¿no? Mira, no puede ser más de 4, pues ahí tenéis 4. Y les hacéis un favor a los 4 seguro. Jolín, como me estabas comentando eso, digo, es que es verdad, es que yo me pongo en su piel, yo no me imagino, de verdad, yo con 17 años, me imagino un año entero, o sea, bueno, y los 2 meses metida en casa sin, es que no me lo imagino. ¿Y es el que futuro, yo no- Eva? ¿Y el ¿Y el futuro? futuro de esas personas? Porque yo hace poco leí un artículo demoledor sobre esta generación que lleva un año sin salir, sin tocarse, sin abrazarse, sin nada, y su futuro. A mucha gente se le han truncado viajes, becas, estudios, Sí. muchas cosas, sabréis vosotros, ¿no? Claro, ese futuro ahí está. Claro, esos jóvenes, Sí, dentro de un sus tiempo, proyectos ¿dónde de- van? Su proyecto de vida, ¿cuál va a ser? Para estudiar, independizarse, trabajar, generar lo que quieren todos los jóvenes, vivir, como hemos querido todos, evidentemente. Claro, esos proyectos quedan muy truncados en muchos aspectos y ahí ese debate, cuando esto vaya pasando, iremos viendo dónde quedan las vidas de muchos jóvenes de estos. ¿Sabéis lo que estaba pensando? Que al final cuando decimos lo de la gabarra, lo del 8M tal, hay mucha gente que ve gente en la calle. Gente en la calle. Y dicen, es que hay gente en la calle. Y cuando hay gente en la calle hay peligro. Cuidado. Y al final la diferenciación que hacemos nosotros entre el compromiso, la celebración, la reivindicación y el culto religioso, hay gente que ve únicamente gente en la calle. Da igual el motivo, ven gente en la calle y no quieren. Y hay muchos políticos que no quieren gente en la calle, que creen que eso ya es un riesgo y no quieren gente en la calle. Da igual si van a celebrar, a rezar, a reivindicar o a juntarse a beber. A No mí me quieren gente en la gustaría, calle. mira, Y esto que creo que al es un final... derecho. para Esto sí. establecer, Mejor todos en casa. para establecer, Claro, por es que ejemplo, para muchos Sí, sí, políticos sí, es mejor todas, que y nos todas, que nos mejor metan en todas en casa. mira, para detectar un punto diferencial terrible entre unas movilizaciones y otras. ¿Qué supone o qué consecuencias puede tener el hecho de que no se celebre Semana Santa, al margen de, por supuesto, todas las personas que puedan vivir de ello? De lo evidente que que todos eso es conocemos. en cualquier movilización y cuando hay mucha congregación de personas. Pero al margen de todo eso, ¿qué consecuencias puede tener? Aparentemente, y fuera de las económicas, puede que ninguna, ¿no? ¿Qué puede suponer la no celebración de un 8 de marzo con respecto a las mujeres?
a la visibilidad de las mujeres. El retroceso de nuestros ¿Cuántos derechos. mensajes, con el mensaje que se ha lanzado, a cuántas y cuántos jóvenes ha podido llegar? ¿Qué ha podido impedir? ¿A cuántas mujeres ha conseguido ese mensaje impulsar, empoderar? Quiero decir, O pensar simplemente, ¿no? sí, Unos reflexionar minutos sobre en lo que reflexionar. tenemos, lo que queremos, lo que podemos llegar a ser. Bueno, mujeres y hombres, ¿eh? Es que eso es lo que hay que analizar. ¿Qué hubiese supuesto el hecho de no celebrar un 8 de marzo? Eso es lo que hay que analizar. Pero tú entiendes que habrá Las quien diga, consecuencias, claro, independientemente de que puedan ser económicas o no, ¿cuáles son las consecuencias de la no celebración de un 8 de marzo? Pero Nerea, habrá quien diga, bueno, ya, claro, sí, muy bien, de acuerdo, pero es que las consecuencias económicas para muchas familias son terroríficas. Ya, Hay pero es mucha que- gente que económicamente no puede sobrevivir, no tiene cómo vivir, lo está pasando fatal. Y quiero decirte que el debate se genera en función de lo que cada uno tiene en su Pero ya casa. dentro de esas ¿no? mujeres... En tu casa tienes a veces ideologías, Pero- tienes fervor y tienes Pero problemas económicos. Dentro de la reivindicación del 8 de marzo hay mujeres con esas carencias de trabajo, de dinero, de reconocimiento. Por supuesto, claro, claro. Y nosotras y nosotros, porque también cada vez hay más hombres dentro del 8 de marzo, cosa que me parece genial porque hay que remar todos al unísono. El tema de todo esto es que la pandemia nos está afectando a hombres y a mujeres, pero hay estudios en los que dice que las mujeres estamos sufriendo un 54% más que los hombres, la crisis económica, las depresiones, la ansiedad, todo ese tipo de cosas está estudiado, no lo digo yo. Eso Y es hay verdad, es resultados sobre eso, y eso es muy El importante. papel de la mujer en casa es diferente que el del muy hombre en un diferente, confinamiento, por es ejemplo. muy diferente. Entonces, ha habido mujeres que han tenido que estar en su casa teletrabajando y a la vez llevando su casa y a la vez viendo cómo el negocio de su marido o el trabajo de su marido ha cerrado o han entrado en ERTE. Entonces, la situación de una mujer no ha sido exactamente igual que la de un hombre. ¿Qué es en este caso más importante, Nerea y todas? Porque lo que has dicho tú tiene un debate que, claro, yo lo he escuchado. La reivindicación, el pensamiento, todo lo que las mujeres, todo lo que ayer se dijo, o que si estamos en pandemia y esto no se puede hacer. Bueno, pues es muy sencillo. Os pregunto. A todas las mujeres que están en su casa y que incluso confinadas han sufrido violencia de género, a todas esas mujeres, a las mujeres que se encuentran en la calle porque, bueno, por diferentes razones, pero también en pandemia, quiero decir, porque estoy completamente de acuerdo con lo que decía la compañera, y es que si a alguien ha afectado y sobre alguien ha pesado esta crisis sanitaria, no solamente sobre los hombres, o sea, tampoco sobre las mujeres, pero sobre todo a las mujeres. Precisamente por eso, tema de cuidados. ¿Quién se responsabiliza mayoritariamente de los cuidados? Las mujeres. Sí. Acordaros de las trabajadoras de las residencias. Por Y el ejemplo, ocho- Que el llevan 80%. trabajando, que llevan muchas de ellas en huelga trabajando, luchando por sus derechos, que son Ya antes de la lamentables, pandemia. teniendo en cuenta, fíjate, que precisamente con la crisis del COVID, pues se han convertido en primera línea de frente. Y son pues un 99% las trabajadoras de Bueno, las pero residencias. yo El no- son aquí- 80% de Osakidetza es personal a ver, femenino, ¿eh? Daniel y José Ramón, vamos, sanitario. tampoco hagamos ahora de la Sí. pandemia una lacra femenina únicamente. por supuesto. No estamos diciendo que sea una vale, lacra, no. vale. Pero Porque, sí ha claro, repercutido que con los mayor hombres también viralidad, tenemos lo obviamente. nuestro. Bueno, Obviamente, ¿entiendes? pero son datos que son... Y mira, si además son- de a ver, hombre llevas han- una estrella han que pesa afectado- tanto como llevo han- yo, han pues De es cada afectado- que- han de afectado cada de tres formas- empleos que se han destruido durante la pandemia, 2 corresponden a mujeres. Sí. Y que en Sí. esas manifestaciones, Joseba... La doble jornada, la famosa doble jornada, el famoso teletrabajo, hay estudios, lo ha dicho la compañera y es cierto, no son opiniones baladís, Hay un estudio de cómo ha serio, afectado la doble o triple carga de tener que teletrabajar, más atender, lógicamente, el trabajo productivo, el reproductivo, en las condiciones en que las han tenido que hacer. Los niños en casa. Ha afectado a las mujeres de una manera brutal. Sí, Fíjate, pero- ¿qué Yo detalle? creo pero que ha también es afectado de justo forma decir que diferente. hay Yo creo profesiones que ha en las que afectado el de forma hombre diferente, ha porque, por salido muy ejemplo, perjudicado, Fíjate, ni tanto también. que diferente. Obviamente. Por ejemplo, los suicidios Fíjate se qué han detalle multiplicado más por 3 y curioso. principalmente Nunca se ha afectan- visto tantos hombres A en la el vez los dos, supermercado, nunca se vio tantos hombres en el supermercado Como que ahora. durante el confinamiento. No ¿Ah, sabían sí? pedir la vez en la ¿A qué plaza. supermercado vas para que vaya yo? No, eso... Yo voy al de siempre y he seguido yendo yo. Es verdad. Pero sí, esto también lo he leído recientemente.
es muy curioso el dato, o sea, durante el confinamiento no ha habido nunca tantos hombres haciendo la compra en el supermercado, en la pescadería, por el hecho de salir de casa. Y yo aprendí a hacer algunos postres. También Bueno. sirva como dato que antes no sabía. Pero bueno, indiferentemente Mira, siempre a lo que iba es que ha afectado de formas diferentes. Como decía, los suicidios han multiplicado, creo recordar que era por 3 y principalmente son varones. de formas Y diferentes, también el ¿no? virus ha afectado de forma más virulenta. O sea, es un drama con muchísimas aristas y a cada uno le ha afectado de formas muy diferentes. Tampoco ha afectado igual a mayores que han perdido un año de su vida cuando no les quedan desgraciadamente muchos y a gente joven de forma muy diferente. Pero más allá de centrarnos en cómo ha afectado a cada uno de ellos y volviendo a la cuestión de las manifestaciones, yo insisto, yo no digo que el 8M este año debiere desaparecer así por arte de magia, en ningún caso. Yo lo que digo es que igual de mal, igual de inadecuado para el momento me parece la manifestación aquella de Vox con los cochecitos sobre la ley, porque al final es una manifestación política que tú estás haciendo por unos derechos que tienes, entonces está contemplada dentro de lo mismo, ¿no? Igual de mal me parece aquella manifestación que inadecuada en este momento me parece esta otra. Creo que se pueden encontrar otro tipo de cauces para que un año concretamente, se pueda llevar a cabo esa reivindicación que creo que es necesaria. Y repito, todos los años nos solemos sumar a la manifestación y este año concretamente a la manifestación no, pero sí a la reivindicación. Creo que la reivindicación es necesaria y que hay que buscar otros mecanismos, ya sean online, ya sea con diferentes pancartas, ya sea con diferentes plazas con aforos muy limitados en plazas diferentes de forma simultánea. No sé, se pueden pensar ideas para que haya de forma diferente, mucho más controlada esta reivindicación, sin necesidad de que haya un riesgo, porque puede haberlo, puede que no. Dice, en Euskadi, por ejemplo, parece ser que las manifestaciones se han llevado a cabo de forma bastante segura, ¿no? Por lo que decía el gobierno vasco, lo que decís también quienes habéis estado. Maravilloso, me alegro muchísimo. Sí, yo lo que vi ¿Es desde por un luego riesgo? hubo distancia. A ver, ¿todo el mundo la respetó? No. Evidentemente no, pero eso no es una cuestión de la organización ni de la manifestación. Que hay eso es, gente claro. que da igual lo que le digas, que es porque yo lo vi, y es verdad, y lo he dicho antes, había muchísimas mujeres constantemente, por favor, separando constantemente, todo el rato, en todo el recorrido, por favor, por favor, por favor. La mayoría de la gente lo hacía, había gente que no, pero eso ya no es una cuestión de la manifestación, es que hay gente que le da igual todo, pero esto lo hay en todos los sitios. Ahora, yo creo que si hacemos un balance genérico, honestamente creo que la mayoría cumplió las normas que había que cumplir, y había, a ver, son 8.000 personas, son muchas personas, es verdad, y en ciertos recorridos son muchas personas, pero sí es cierto que la sensación general era de que se estaba respetando. Evidentemente, claro, pues, a ver, 8.000 personas en un espacio como el este es complicado. Joseba, es complicado. fue modélico. ¿Os acordáis cuando Pero- fue? Hace un año, 2 años que Bilbao y la manifestación del 8M, una foto preciosa desde el ayuntamiento, se convirtió en portada del New York Times. 2019. Sí, 2019. sí, 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 himno, que sí. era toda de una New York Times, marea o- humana. salió el- Lógicamente esa Times, foto creo. era mucho más bonita Bueno, ya, pero que mira, la foto de bueno, este año, pero yo creo que, Ya se repetirá. ya se repetirá, por supuesto, y con más fuerza si cabe, pero igual de modélica, igual creo de una fotografía, yo creo igual de emocionante, es la de ayer, es la que dieron las calles de Bilbao ayer. Esta, puedes decir, ¿no? Sí. Una de las muchas que hubo. que ¿Qué fue- es? Pues yo no sé, yo tengo muchos motivos para estar orgullosa de Bilbao, pero esa foto añadió uno más. Bueno, esa foto la veías y escuchabas cantar a todas las mujeres. Suti que macumea, que- Como cuando estaban cantando a la huelga 10, Claro. a la huelga 1000 y demás, y eso te ponía los vellos de punta. Sobre todo las que llevamos mogollón de años luchando por tener una igualdad real. En cualquier caso, yo quiero ser honesto. Procuro serlo siempre con vosotros en general. Quiero ser honesto. Yo ayer fui a la manifestación porque yo quería ver lo que hoy iba a hablar y quería verlo de cerca. Entiendo, y sí entiendo, que haya un debate sobre la conveniencia o no de que haya tanta gente en la calle en ese momento. Yo sí lo entiendo. Yo sí lo entiendo. ¿Y cuando se han manifestado los hosteleros también lo entendías, Joseba? Entiendo que todo el mundo tiene derecho a manifestarse y también entiendo que se juzguen determinadas... no entiendo que se aplique diferentes raseros en función de las diferentes... Ahora, entiendo que haya gente que diga, qué horror, en la calle 8.000 personas, ¿cómo es posible? Lo entiendo que haya gente que no le parezca bien, lo entiendo perfectamente, lo entiendo, y soy honesto, lo entiendo. Ahora bien, para lo que hubo, creo que la organización fue estupenda y hubo ahora bien, que haya gente que le parezca mal, yo lo entiendo. Pero, Joseba, también estamos hablando que Yo lo datos entiendo un poco perfectamente. objetivos a día de hoy, ¿no? Con el conocimiento que tenemos ya sobre el virus y cómo actúa, si algo también vamos teniendo cada vez más claro es que no son precisamente los espacios abiertos siempre y cuando
se garanticen las garanticen medidas de seguridad, de llevar mascarilla y mantener la distancia, no es precisamente los espacios abiertos, los espacios peligrosos para la transmisión del virus. Todos los últimos artículos científicos que nos llegan están dejando más claro que tiene mucho que ver con la transmisión de aerosoles en los lugares cerrados y, en fin, habréis hablado de esto, yo llevo un año sin venir, pero del transporte público y de cuando hay que coger... No sabes cómo te han puesto este año que no has venido. Te han puesto todas estas, pero fina. Ah, bueno, seguro, pero bueno, no importa. No me han picado los oídos. Quiero decir, yo tenía el gusto de conocerla. ¿no? Claro, donde el verdadero peligro, ahí sí que podemos hablar de que no es solamente que extremar las medidas, sino que hay que evitarlas. Por cierto... claro, entonces no se pueden comparar las situaciones. Estoy seguro que vuestros hijos no, pero por favor, botellones, cementerios, garajes, polideportivos abandonados, esquinas, lugares en donde no hay gente, esas fiestas ilegales, reuniones por favor, sigue habiendo muchísimas, demasiadas. Siempre son demasiadas. Pero no solo a los chavales, ¿eh? No, yo no he dicho nada de chavales, he dicho a la gente, porque hay también gente de 40 y tantos y de 50 y tantos que se reúnen y se creen que tienen derecho a todo. No, por favor, sigue habiendo demasiadas. Yo sigo siendo consciente de que pasan muchísimas cosas en los fines de semana en Bilbao y en todo el mundo. Pero hay muchas convocatorias, muchas reuniones que no se deben de hacer. Muchas. Y luego también, Joseba, me gustaría, con lo que estás diciendo de fiestas privadas y... Lo del cementerio de Andorra, por ejemplo, hija, en un cementerio... No te molesta, toda la vida se ha hecho un cementerio. Sí, toda la vida. Toda la vida. Pero claro, depende de en qué tumba te toque, claro. No, Joseba, precisamente lo que quería decir... Hay un meme que dice uno, no es igual en un nicho que en una... y con respeto a la gente que tenga, desde luego, con máximo respeto. Sí, pero no, es verdad tenemos, que, hombre, en un cementerio, ¿qué quieres que te diga? Pues habrá quien le ponga. Hay gente para todo en la vida. Pero no es el cementerio, es que no se puede hacer eso. Que recogiendo lo que hablabas de las fiestas privadas, también me gustaría lanzar un mensaje y es que hay demasiada gente, ¿no?, con mucha hipocresía que precisamente se viene a manifestar en favor de los hosteleros y de la hostelería, ¿no?, y luego son quienes están celebrando fiestas privadas, Totalmente etcétera. de acuerdo. Entonces, a mí mi reflexión y también un mensaje para toda esa gente que dice solidarizarse con el colectivo, ¿no?, decir, bueno, no sabemos si verdaderamente te estás solidarizando o son puros egoístas, ¿no?, que lo único que quieren es que la hostelería está abierta para poder pasar su tiempo libre. Que si verdaderamente se quieren solidarizar con la hostelería, que traten de cuidarse al máximo posible, de cuidar las distancias de seguridad, las medidas de seguridad, para que así cuanto antes la hostelería pueda abrir. Pues sí, esto desde luego, y sigo diciéndolo, hay demasiadas, y ya incluso yo creo que hay, yo conozco todos los fines de semana muchísimos lugares en donde la gente se reúne. Yo no soy policía, con lo cual yo no tengo que llamar la atención a nadie, pero sí es verdad que quien lo hace, que sepa que no está siendo solidario, ¿no? Pero, a ver, de esta pandemia no salimos mejores. Ya, pero es que eso me da igual, Mónica. A mí me da igual. Yo estoy deseando salir, beber y comer y relacionarme, y beber y estar y abrazar y subirme encima de la mesa y tomarme 500 cañas de un golpe. No lo va a hacer ahora. Pues no lo hago. Es que el que no ha sido solidario antes no lo es ahora. O sea, hay gente que no quiere ver la realidad, entonces quiere ver su realidad. Y entonces hacen fiestas privadas, hacen todo este tipo de cosas y estamos viendo que hay gente que no le importa que le multen, que no le importa, que le da igual. Mira, hay una agresividad en las colas de todos los sitios, pero una agresividad brutal. O sea, ves a gente discutir, a gente enzarzarse porque tiene que esperar 3 minutos en una cola. Y eso lo vemos todos los días. Entonces, yo creo que hemos llegado a un nivel del sálvese quien pueda, en el que yo hago lo que me da la gana y el otro, pues mira, y eso es lo que se debe acotar, pero la verdad es que no se está siendo solidario, no. Bueno, pues lo decimos siempre, ¿no?, que al final es una cuestión que es bueno para todos tenerlo claro, porque todos queremos hacer lo mismo, todos estamos deseando salir, relacionarnos, divertirnos y no se puede. Y hay, por cierto, hay muchísima gente de esa edad entre los 40 y, ¿no?, de estos que se juntan, y lo voy a decir, que no, vámonos al Choco que no nos ve nadie, somos 14, vamos a no sé dónde que no nos ve nadie, somos no sé qué, y hay muchísimos, y claro, luego critican a los chavales, estos chavales todo el día,
No, a ver, tampoco se puede eso, es que no se puede hacer. Es que sea un choco privado, que estés a las afueras, es que tampoco se puede. Y muchísima gente lo hace, muchísima gente. No son 4, y No, mucha hay gente, muchísimo. muchísima gente lo hace cada fin de semana. Yo sé de muchos sitios y yo no voy porque no quiero formar parte de eso. Pero es que yo no soy mejor que nadie, no. Pero es que creo que la gente en general es solidaria y es coherente. Tengámoslo claro, ¿no? Es así. Eso por un lado. Y por otro lado el conocimiento. Es decir, el 8M del año pasado, en Madrid, ya sabían los del gobierno lo que estaba pasando con el tema de la pandemia. No hicieron ni caso y se manifestaron. Y luego pasó lo que pasó. Este año, en la manifestación del 8M, sí tenían conocimiento. Han guardado distancias, han buscado toda la manera de que no se contamine nadie, de que no haya ningún problema y de que se guarden todas las normas. Esa es la gran diferencia que hay. Claro que siempre vamos a tener alguno que se nos salte de madre. Cierto, siempre va a haber alguno que quiera salirse un poquito del tiesto y que haga una fiesta por su cuenta. Eso es inevitable. Ahora, pero el año pasado, El el año gobierno pasado que hizo mal. se ¿Qué celebraron se hizo decenas de acontecimientos Muchas deportivos cosas. con miles de personas. Muchas Vamos, estás hablando de que se celebró celebraron el 8M, Sí. cientos y de es que encuentros con los- miles de los- personas. Los estadios de fútbol estaban abiertos. Hubo liga, o sea, ese día. Sí, Había sí, conciertos, sí. había varios Sin embargo, conciertos. Sí, pero en campos en los lo- que caben 70.000 efectivamente. Yo estuve Estoy- el día 1 Estoy de contigo, marzo Natalia, del año pero pasado. el problema es en que Sa- si el gobierno sabe lo que está pasando en otros que cierren los países estadios de fútbol, y lo mira primero. para otro lado, sabiendo lo que hay, las me canchas de parece baloncesto, horroroso. los estadios Eso es de lo que me fútbol, parece. Lo cierren todo. Pues eso es lo que tenían que haber hecho, es lo que hemos hecho ahora. Es lo vamos que hemos tenido que hacer ahora. ¿Cuál es Bueno, la ¿y diferencia? por qué no lo habéis criticado? ¿Cuál es la ¿Por qué no diferencia? habéis criticado el cierre de los estadios de fútbol? Pues si se ha criticado todo. precisamente lo que se de hizo. hecho, Perdona. hemos ido Solo haciendo... arremetíais contra el 8M. No, Solamente no. arremetíais Hombre, contra el arremetemos 8M. contra el gobierno. Hemos y nos hemos habéis dicho al gobierno acusado que de no tomó medidas contagiar y que aquí luego a las ha todo tomado mundo. retrasadamente. El problema ha sido que si las hubiese tomado en su momento, todo esto hubiera sido la mitad o menos. Ese es el problema, ni más ni O sea, que menos. la pandemia se ha propagado porque el año pasado se celebró el 8M. Es que yo de verdad No, te doy mira, crédito a lo que estoy yo a lo que escuchando, te voy, Eva, es a que la pandemia, sabiendo hoy lo que sabemos Claro, y sabiendo entonces claro, lo que hoy, sabíamos, hoy. viendo lo que hizo el gobierno, fue una negligencia total. Tenía que José haber Ramón, tenido más José conciencia. Ramón, una pregunta solo. ¿Tú crees de verdad que ese gobierno y cualquier gobierno sabía realmente lo que podía pasar? Quiero decir, ¿eran Vamos a ver. conscientes del todo de que tras ese día, con lo que había ese día, que había conciertos, partidos de fútbol, Sí. el 8M, todo eso, podíamos llegar a donde hemos llegado ahora? Porque si el gobierno de Hombre, verdad... ya se les avisó, Joseba. Pero ya se les ¿crees que dijo. había una ya se les información dijo. real de lo que Usamos podía mascarilla pasar? en Estábamos viendo todo lo que pasaba en Italia. Estábamos viendo de dónde nos La venía única que en usaba China, en mascarilla Corea. era ella. A ver. Me acuerdo perfectamente Totalmente. No de era la ni discusión. obligatorio el uso de mascarilla aún. O sea, Perdóname, ¿qué Pero me estás porque no contando? había. Efectivamente, no lo era, Minutín, no Eva. lo era. Yo vine aquí un 27 de febrero Con mascarilla. con una Y mascarilla. le llamamos de todo. Me llamaron Sí. de loca para arriba. Yo y el lo primero. recuerdo siempre. Y siento Bueno, y volver te- a repetir esto, pero voy a decir más. Yo el 1 de marzo estuve en San Mamés viendo al Athletic, ¿vale? Que fue el último partido que jugó en casa. ¿Con mascarilla? Yo estuve con mascarilla. Y fui la loca del sitio, claro. ¿De dónde va la loca esta? Pero vamos, yo estuve con mascarilla. Pero voy a Pero decir si que hubiera a mí- sido sin mascarilla, hubiera sido también la loca del sitio. Seguro. Ah, vale. Segurísimo. Pero yo voy a decir Se una lleva- cosa. A mí me hacen mucha gracia los que aseguran que el gobierno tenía la bola de cristal, la miraban por la noche, ¿sabes? Y decían, el 14 de marzo cerramos por pandemia. O sea, a posteriori todo se ve muy fácil. A ver qué No, no. gobierno ha gestionado una pandemia, cómo hacerla, cómo... porque lo de Italia lo veíamos, y yo recuerdo la noche que vine con la mascarilla, que había un caso en Cruces, recordarás, Joseba, y todos lo veíamos como una cosa ilógica, una cosa que a nosotros no nos iba A a mí pasar. Mónica me mandó un mensaje en esas fechas y me dijo, si vas en metro, ponte mascarilla. Y yo le dije, estás loca. No sé, el 20 de febrero, no me acuerdo. No, yo Si vine vas el en- 27 y bueno, el 28 te si lo vas al en metro, ponte principio, mascarilla. Y yo me parecía, decía, el metro mascarilla. Digo, pero ¿por Claro. qué quieres que me hagan una copla?
nadie la llevaba en ese momento. Pero de verdad... Si a mí comprar una me costó Es verdad, recorrerme nadie la 6 llevaba. Es que yo creo que no era ni siquiera... 6 farmacias. Una recuerdo. mascarilla. Nadie la llevaba. Para Pero, comprar una pero mascarilla. piensa, Yo piensa que creo la que gente se al pensaba de principio las personas era muy que llevaban aprensiva mascarillas que a ponerse eran una alarmistas, mascarilla, ¿no? veía Más eso que- como muy Sí, lejano, totalmente, estaba como mal de otro visto que te mundo. llevaran con De hecho, mascarilla. nosotros siempre intentábamos naturalizar, bueno, dentro de lo que cabe la situación, y quien llevaba mascarilla La se le echaba mascarilla- encima porque decías, estás alarmando a la sociedad. ¿Cuándo se hace no la debería mascarilla obligatoria? ¿En qué fecha se hace obligatoria la ser. mascarilla? La No, mascarilla- en julio. Sí, tardísimo. Muy tarde. Julio. Tardísimo. Varios meses después de marzo, Sí, ¿no? sí, Sí, sí. Obligatorio, digo, todo el rato en la calle. Eso. Yo ¿Cuándo? creo que fue en julio. ¿En verano ya es obligatoria? Sí, en verano Sí, sí. en verano, en verano ya fue sí. obligatorio. En la playa tenías que ir ya con la mascarilla, solamente la podías quitar cuando te sentabas en la toalla. Yo creo que Eso fue en es. julio. Y para ir al agua. Y yo que- Ahora ir al agua. Luego se generaron muchas circunstancias un poco Sí. kafkianas porque Claro, sí, en lo que yo tú creo vas al agua- que no ayudaron a tranquilizar a la ciudadanía con respecto a cómo era su uso correcto, porque parecía que si caminabas en vertical, pues entonces podías llevarla, y si estabas en horizontal no. era Yo así, creo sí. sí que es verdad que se ha pasado por momentos que yo no achaco a ningún ni gobierno ni persona física, sino también a una situación que hemos vivido pues, Desinformación. a muy desinformación. distópica, de informaciones además muchas veces contradictorias, que yo, vamos, no... Pero es que una pandemia de estas, ¿quién la había gestionado? ¿Quién la había previsto? Nadie. Es decir, yo, por ejemplo, estuve trabajando en un hospital todo el confinamiento, y yo recuerdo que los protocolos cambiaban ya no de día en día, de la mañana a la tarde. O sea, según en qué turno trabajaras. No había material, no sabíamos cómo hacer las cosas. Un día te ponías, yo he tenido las manos completamente abiertas de los primeros geles hidroalcohólicos que nos facilitaban. O sea, quiero decir que, a ver, ¿qué gobierno ha estado preparado? Si hasta en Alemania, que se supone que están a años luz de nosotros, han tenido muchísimos problemas y muchos fallos y muchas historias, pues... a ver, yo creo que este gobierno ha hecho lo que buenamente ha podido. Ha habido países que lo han hecho mucho mejor. Mucho Hombre, mejor. claro, y Obviamente. mucho peor. Ahí están los datos. Y mucho Es decir, peor. No muchos, sí, pero bueno, alguno ha claro. habido. Claro, es No, que... pero quiero decir, luego hay lo que No ha era salido fácil, a la no luz era también fácil, no era fácil. ha sido, claro, No era fácil. No era fácil. Pero- la gestión de una sí es situación tan cierto complicada que los que están en el con gobierno un sistema bastante tienen esa deficitario obligación en de cuanto fijarse al en sistema los demás. sanitario. Sí. Esto Yo sí creo ha que- sacado a la luz algo que muchas veces lo comentamos, que no ha sido la pandemia la que ha hecho que el sistema sanitario, bueno, pues colapsara en su momento y haya mostrado todas sus costuras. Es que ya venía desde mucho tiempo atrás los recortes, las privatizaciones. El ejemplo clarísimo ha sido las residencias de las personas mayores. Eso yo creo que ha sido... Luego se politizó mucho también todo después, durante los meses siguientes. Hubo muchos, yo recuerdo el Congreso que discutían y no hablaban de nada, más que de ellos mismos. Todo el rato, que si tú, que si yo, que si yo, que si tú. Eso lo hemos visto aquí en Ver. Yo recuerdo, en Astenagusia hubo una manifestación de los negacionistas en el Teatro Arriaga, en plena Astenagusia. Y el Congreso entonces se pegaban si usted está haciendo lo mejor o está haciendo lo peor. Y la gente en su casa encerrada. Es decir, hubo un momento en que los políticos no estuvieron a la altura para nada, en absoluto. En absoluto. El Congreso era una jaula de grillos y hablaban de todo menos el ciudadano, que estaba en su casa sin trabajar, confinado, con todo cerrado, sin saber esto cómo iba a ser. Sin cobrar el ERTE muchos de ellos. Sin las ayudas necesarias. Que, fue todo horrible, fue todo horrible. Es que fue todo muy rápido. Y mientras tanto en el Congreso se pegaban entre ellos por si quién la tenía más larga. Y esto fue durante bastante tiempo. Yo vi una poca clase, un poco nivel durante mucho tiempo. Certezas a final de febrero y principio de marzo obviamente no se tiene ninguna, porque además tampoco se trabaja así. Quiero decir, el Estado dispone del Centro Nacional de Inteligencia, el CIFAS, que es el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas. Dispone de la Brigada Sanitaria, que dentro de ella tiene un regimiento NRBQ, que es de guerra biológica, bacteriológica, química y nuclear. Dispone del Centro de Alertas Sanitarias, que depende de Fernando Simón. A su vez, cada comunidad autónoma tiene un centro de alertas sanitarias. A eso le tienes que añadir, dentro de las unidades de información, o sea, de inteligencia de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. Todos ellos emiten informes. Estos informes te hablan de probabilidades, no te hablan de certezas. Y en función de esas probabilidades, los gobiernos toman decisiones. Bien, lo que muchos sostenemos, y de hecho en cierta parte se ve, es que la situación era riesgosa a final de febrero, principio de marzo, y aún así se decidió, por una simple cuestión política, que era un enfrentamiento interno en el gobierno,
continuar adelante con determinadas manifestaciones. Claro, tú no puedes permitir las manifestaciones y, sin embargo, yo creo que ya dejadme acabar un segundo, por favor. es que- Dejadme acabar un segundo y después me contestáis todos. Sí, sí. Es imposible, políticamente hablando, prohibir todo el resto de eventos y cerrar todo, pero permitir las manifestaciones. Entonces, se tomó una decisión. Esa decisión no se toma con certezas, pero sí con indicios. Fue una decisión riesgosa y, a mi juicio, ahora, porque yo en aquel momento obviamente no tenía ni idea, ni tenía los mecanismos para poder tener idea, a mi juicio ahora equivocada. ¿Dónde se ve esto? Se ven que, por ejemplo, el responsable de riesgos laborales, que era, no era el director adjunto operativo, tiene otro nombre, de la Policía Nacional, había ordenado la compra de mascarillas, había iniciado una serie de protocolos de seguridad por temas sanitarios a mediados de febrero, creo recordar que fue, y esto, cuando salió a la luz, fue destituido y expulsado por el gobierno, porque decía que se creaba una cierta alarma. Este hombre no hace eso, sino tiene una serie de informes que le dice que hay una serie de riesgos. También se le escapó a Pedro Duque, que habían estado trabajando desde el Ministerio de Ciencia y desde el Sanidad en la pandemia de forma muy profunda desde el 20 de enero, si no recuerdo mal. Entonces, indicios, datos, informes, se tenían. ¿Se cometieron errores? A mi juicio sí. ¿Eran intencionados porque querían matar gente? Hombre, obviamente quiero pensar que mi gobierno no quiere matar gente. Hombre, no, claro. No, obviamente no. Imagino Ahora, lo que vendría los después. errores, cuando cuestan vidas, a mi juicio, deben pagarse, en este caso políticamente. Perdona, Dani, Dani, me contéstale vas y a luego dejar. le Mira, contesto yo. para eliminar un derecho fundamental como es el de manifestarse, tienes que tener una base y unos datos objetivos para poder anular ese derecho, ¿no? Que es cuando, por ejemplo, el derecho a la educación, cuando se termina que los chavales tienen que quedarse en casa. 3 días después. Es que hay unos datos y hay unos informes que, bueno, que indican que lo más apropiado es eso. Pero 3 bueno, días después. vamos a empezar por partes. O sea, tanto tú como el compañero del Partido Popular habéis comentado, no, es que el año pasado, en esa fecha, se permitió la manifestación sin medidas, sin mascarilla, porque no se sabía, porque tal, porque cual, y eso fue, vamos, casi, pues eso, causante del asesinato de JFK. Y sin embargo, este año, todo organizado, con una serie de medidas, todo llevado muy bien, en su gran mayoría, seguís criticando que el 8M ha salido, y de hecho en Madrid hasta lo prohibís. La única manifestación que se ha prohibido ha sido la del 8M en Madrid. La Delegación única. de gobierno, En PSOE. todo el año de pandemia, Te lo única acaba de decir, manifestación, la el del delegado 8M de en gobierno Madrid es el que que se lo ha ha prohibido. prohibido. Pero yo En estoy, todo el año. Ministerio yo del estoy Interior, con ellos, Marlaska la ha prohibido. No la Y Comunidad de aquí Madrid. también. No lo ha prohibido Marlaska. ¿Cómo? Concretamente se apellida Franco, el que no recuerda el nombre. José María Franco. Efectivamente, delegado de gobierno de Madrid. Un amigo mío, por cierto. Bueno, pues ha sido él. Él ha sido. O sea, díselo a él. De No ha sido todas maneras te contesto. Mira, ¿Sabes es algo. por qué la ha Sí, eso prohibido? es verdad. Seguro que tiene sus razones. ¿Sabes por qué la ha prohibido? Seguro que tiene sus razones. Porque tenéis un alcalde en Madrid que es una puta vergüenza. Y ya sería bueno. Vale. No hay más que oírle hoy. Sí, ¿no? Oírle hoy decir lo que ha No dicho le- del no- 8 no de sé lo marzo. que ha dicho. Vergüenza ajena No sé que lo en que ha un dicho. Estado democrático, en este momento, haya dicho lo que ha dicho del 8 de marzo. ¿Qué ha dicho? ¿Eh? ¿Qué ha dicho? Pues ha dicho que no era necesario, que las mujeres tienen un Estado en el que no es necesario la reivindicación por la reivindicación. Si eso lo está diciendo el alcalde de Madrid, a ver, yo no vivo en Madrid, lógicamente, pero a mí me daría vergüenza. Y luego, Díaz Ayuso ha dicho en unas declaraciones, que es que me las han enviado, que van a salir mañana en el programa de María Teresa Campos, y me han enviado lo que ha dicho esta señora, y dice: el hombre sufre muchas más agresiones que todas nosotras juntas. El hombre. El hombre. Vuelve el hombre. Vuelve el hombre, vuelve Jax. Esta señora, aparte de ser una vergüenza y de hacer lo que le da la gana, y un día dice blanco, al día siguiente negro y al siguiente verde, por lo visto la pandemia la ha debido llevar muy bien. Yo creo que si no llega a ser por el hospital de campaña que se preparó y toda esta historia, está visto que el hospital de pandemias que esta señora ha hecho no ha servido absolutamente de nada, porque mandaban a la gente en recuperación. Sí, pero porque perdona, no ¿sabes de qué querían sirve? Sirve para que estemos hablando de ello cuando no deberíamos. Sirve para que establezcan un marco del No, que es que de deberíamos todas formas, salir es de que él. Porque es yo pongo creo en que cuarentena, achacan que el gobierno no pongo ha en hecho cuarentena, las cosas bien. Mónica, con todos mis respetos, pongo que Díaz Ayuso pueda decir que el hombre
sufre más violencia que A mí la... no me sorprendería, ¿eh? Quiero decir, son Pero provocaciones, sí, Joseba, son yo provocaciones. quiero oírlo, quiero Son provocaciones oírlo. que buscan algo. Quiero oírlo. Vamos a ver, lo que Quiero sí que oírlo. tengo muy claro. Me parece muy atrevido por su parte y Te lo muy, voy a mandar muy para que tú lo heavy tengas. que Díaz Ayuso diga esto en este momento en el que los datos están lo ahí mando. y vemos lo que vemos. Lo Quiero que decir, sí que tengo muy claro es que si en la pandemia Me gustaría se han verlo. cerrado colegios, se han cerrado negocios, se han cerrado comercios, se considere que no es el momento de hacer el 8M tal y como lo conocemos o tal y como queremos. Estamos en la misma situación de cuando se han cerrado los Pero colegios. si así hemos por empezado el favor. debate hoy discutiendo lo mismo. Ahora, Mira, que se ha hecho bien aquí, que se ha Que hecho los bien chavales aquí, y las no chavalas te voy a van ya decir al que no. colegio, ¿Sabes cuándo que nos vamos a juntamos saber todos en el exactamente transporte público, cuáles son que podemos ir los a un cine, que podemos Eva, hacer un montón de cosas, la también nos podemos realidad, manifestar. dentro de 15 días Y más este año, sabremos más que nunca. si las reivindicaciones que habéis tenido legítimas, totalmente de acuerdo, Sí. no han tenido ninguna Van a tener repercusión. consecuencias de víctimas. Mira, lo que No, acabas de víctimas decir no, me parece penoso, ¿Por qué? lamentable e hiriente. ¿Por qué? Porque a ver si vosotros dais ejemplo, no manifestándoos tampoco. Yo no me manifiesto. Tú no, pero gente de tu partido sí. ¿Para qué? Y gente de... ¿Cómo que para qué? ¿Para qué? ¿Cómo que para qué? ¿Tú has visto el Día de Andalucía? ¿Tú has visto las concentraciones del Día de Andalucía? No. Pues infórmate. No sé, pero perdonadme, los supermercados en la época navideña, el Corte Inglés se hacía en las fechas, Los centros no comerciales. sé, los centros comerciales. Es que, Están vuelvo a a tope. repetir, es que no da igual hacer las cosas de una manera o de otra manera. Y si estamos otra vez dándole vueltas a la responsabilidad del movimiento feminista en la organización de una manifestación como la de ayer, repito, escrupulosamente... pero fíjate lo que ha dicho José Ramón, y sé que José Ramón lo ha dicho no lo ha dicho con mala intención, pero es verdad que yo hoy he leído como alguna persona, político, decía, vamos a ver, dentro de 15 días, si de esta manifestación tenemos datos Pero en no, ese pero sentido. eso no funciona Y así. realmente ¿Cómo? creo que Pero eso que es no. Pero datos generar del un caldo de cultivo ya, una sensación de decir, como nos digan dentro de 15 días que esto ha aumentado, claro, Pero es que vamos no a hay echar la forma, culpa a que vosotros. no hay forma. Joseba, el 1 de septiembre, el 1 de septiembre, la primera semana de septiembre, Sí, se hay- abran los centros escolares y miles de estudiantes vascos, de niños y niñas y jóvenes, acuden a las aulas. Yo soy profesora, tengo 125 alumnos y alumnas con los que estoy todos los días. Respetando, o sea, es algo que nadie ha puesto en duda ni ha criticado como medida fuera de lugar, porque todos y todas consideramos que eso era fundamental, el derecho a la educación y la necesidad de que nuestros hijos, hijas y que los niños y niñas vascos acudan a las escuelas. Estamos en marzo. Se están haciendo las cosas bien. Hay contagios, ha habido problemas, ha habido que cerrar aulas, ha habido institutos afectados. Obviamente, se está haciendo todo lo mejor posible, lo digo yo desde la experiencia. Escrupulosamente, el comportamiento de los chavales y chavalas en porcentaje altísimo, exquisito. ¿Tú crees que no vas a haber escrito, como hemos visto, las Navidades han pasado factura a la pandemia? Las Navidades, después de Navidad, el aumento del pico, la nueva oleada. ¿Tú crees que no? Te pregunto, ¿no vamos a haber escrito el 8M pasa factura a la Seguro, sería pandemia? una trampa. Seguro, Sí, seguro. pero sería Pero una va a ser trampa. por determinados Neandertales, dilo. Sería una trampa. periodistas. Quiero decir, No, ¿crees que determinados vamos a haber medios de escrito eso? comunicación. Vamos a ver. Lo van a manipular. pregunto, ¿no La vamos a haber lógica, escrito ya, eso? la- Lo van a manipular lógica, fijo. la lógica. ¿Está bajando poco a poco la incidencia del coronavirus? Sí, muy poquito a poco. Estoy totalmente de acuerdo que cada día tenemos más conocimiento y cada día se respeta más. Y tú lo has dicho, Natalia, en las aulas los alumnos cada día son mucho más conscientes y se preparan más Lo han y seguido desde el respetan primer más. momento, ¿eh? Sí, sí, Yo sí, pero te os lo quiero digo de decir verdad, o sea, que- ha sido que entre sorprendente los para chavales- bien. Entre los chavales siempre hay alguno que es más reticente o menos. Al final, hasta entre ellos mismos se corrigen en alguna ocasión. Oye, que esto no lo haces bien o que ponte la mascarilla o tal y cual. Te quiero decir con esto de que cada vez lo hacen mejor. ¿Por qué lo hacen mejor? ¿Por qué la incidencia baja? Pues porque cada día, ¿qué pasa? Los ciudadanos somos mucho más conscientes y mantenemos mucho más la distancia y la mascarilla y Seguramente todas la las incidencia de normas. la vacunación Ahora bien, algo tiene que ver también. ahora bien, Vacunación. ¿baja la incidencia mucho? No, baja poco a poco. ¿Por qué? Porque hemos relajado muchas cosas. Los alumnos han vuelto al colegio, se han abierto los comercios, se han abierto algunos centros comerciales. O sea, este tipo de situaciones
lo único que no frena en seco como cuando se han cerrado, y lo que hace es mantener el índice a la baja, pero porque la ciudadanía cada día es mucho más consciente y guarda unas normas un poquito más seguras. Esto requiere una seriedad importante con respecto a Esa es qué la auténtica realidad. actividades verdaderamente generan un peligro social y un peligro sanitario y cuáles no. No es lo mismo, estás comentando las reuniones en los lugares cerrados donde la gente no mantiene la distancia de seguridad y hay un contacto y no utilizan correctamente la mascarilla. Yo creo que evidentemente está demostradísimo que esa es la fotografía del contagio. Sí, pero esa es la simetría de la que hablábamos antes, que hay determinadas cosas que se hacen, otras que no, y en cada comunidad autónoma además cambian. Entonces, no da una sensación de que las medidas, y ahora sí que no estoy hablando de manifestación, sino en general de todo, de que las medidas se estén tomando bajo un criterio técnico y absoluto, porque dices, ¿por qué aquí sí, aquí no, esto sí, esto no? Bueno, esa es una pregunta que yo creo que nos hacemos todos y todas. Sí. Por ejemplo, Es una pregunta Sí, que cada más de Ese es que el vengo me problema. toca contestar. Es muy más Ahora. fácil de contestar. Obvio. Las comunidades autónomas dijeron que querían autogestionarse. Cuando el gobierno les da la autogestión, luego dicen que por qué no se toman las decisiones Porque hay que desde tomar el decisiones gobierno. muy duras Entonces, que da claro, mucho vértigo tomar. aquí lo veían muy facilito echar la culpa al gobierno central. Cuando le toca a uno, dice, jodo petaca, que mejor que lo tome el gobierno central. Entonces aquí lo que no podemos pedir es autogestión y ahora cuando nos vienen mal dadas, decir, no, ya no quiero la autogestión. Por eso las comunidades están tomando las decisiones propias de cada comunidad y de cada gobierno, Yo siempre equivocadamente o no. Porque yo no soy quien para valorar si equivocadamente Sí, pero yo o no. creo que nos referíamos más a que incluso dentro de las propias comunidades también a veces hay decisiones que nos llaman la atención Sí, en cada comunidad. Dices, oye, ¿y esto por qué sí y esto por qué no? Nos ha pasado a todos. A veces decimos, oiga, bueno, pues entendemos que habrá criterios que no, a los que, bueno... Y muchas requieren casi una especie de confianza y de Claro, de es consenso que- casi ciego, pues sí. pero y de responsabilidad ciudadana. Bueno, puede ser más allá de también- la comprensión lógica, se que haya cosas que se Claro, puedan... claro. Mascarilla obligatoria para andar por el monte. Pues bueno, pues hay algunas medidas que ciertamente generan una cierta, Tiene mucho sentido. complejidad. Yo creo A mí cuando me dijeron que tenía que hacer cardio con mascarilla, por poco me suicido. Cariño, ¿Para qué te has claro. acostumbrado? Pues mira, no. ¿Te has acostumbrado? Joseba, yo... Hacer cardio, quien haga cardio en la elíptica con mascarilla sabe a lo que me refiero. Y realmente, y no me quiero acostumbrar tampoco, porque eso será señal de que yo quiero saber lo que es la mascarilla y quiero saber lo que es estar sin mascarilla. Y quiero libertad. Y espero que un día lleguemos a la no mascarilla. Pues ponte gafas, Joseba, y te darás cuenta muy rápido yo creo cuándo que ha las venido llevas y para cuándo quedarse. ¿Cómo? no. Que te pongas gafas y te darás cuenta rapidísimo de cuándo llevas mascarilla y cuándo no, por experiencia. Con Porque gafas. vas empañado todo el día. Dímelo, Ya. Andrés. Terrible, es Claro, terrible, claro, sí. es una faena. Ya, Las bueno, gafas yo me la he es dejado una terrible. vez en casa que tengo que subir otra vez a correr, porque no se ha pasado ninguno que se Lleva en el olvida. bolso una de, Yo de no sé si reserva, llevo alguna en el que es lo que yo hago. Ya, chico. hija, pero es que Sí, yo pero hay no- hay Dentro de incongruencias. las chaquetas tengo algunas. Hay Yo, incongruencias. Joseba, me gustaría decir una cosa, y es, en su día, cuando, por ejemplo, sí que pedíamos que se gestionase desde las comunidades autónomas, lo decíamos precisamente porque entendemos que, yo hablo para el presente caso, el nuestro, que es en Euskadi, no hay nadie como puede ser en este caso el Lehendakari y el gobierno vasco que conozca la comunidad que está gobernando. Entonces, quiero pensar que cada comunidad autónoma funciona de una forma totalmente diferente y las medidas que probablemente puedan funcionar en una comunidad autónoma por En la otra no tanto, cultura claro. que tengan, en otras puede que no funcionen, ¿no? Entonces, yo sí que entiendo que, pues bueno, si bien hay determinadas medidas que me parecen que, pues evidentemente, cuando vas en contra de todo, pues cuanto menos es sospechoso, como en el caso de Ayuso, ¿no? Pero el resto, que bueno, que las medidas van variando, pues sí varían, pero no creo que sean tan diferentes las unas a las otras. Voy a hacer una pausa, tengo que hacer una pausa, perdonadme, porque si no, aquí Jeremy me asesina. Primero la publicidad y después a Barrica, ¿no? Vale.
Bilbao en el 8M. Estamos aquí en la manifestación convocada en una jornada tan especial. Hemos querido acudir para poder comprobar aquí, in situ, esta manifestación en la que, como vemos, todo está perfectamente organizado, con distancia, con mascarilla y con todas las normas sanitarias. Sistema racista arrácala tú, es el eslogan de este año, tejiendo resistencias femeninas. Queremos desde aquí reivindicarlo y desde aquí también formar parte de este día tan especial, un día en el que todos somos y queremos ser mujeres. Tejiendo resistencias feministas. Sistema racista arrácala tú. Sistema racista arrácala tú, tejiendo resistencias feministas. Palabras que guardan incendios detrás. Palabras que calman silencios que pueden estar. Palabras que guardan incendios detrás. Palabras que callan. Palabras que pueden estallar. Al igual que Cleopatra, yo, cuando quiero, quiero. Quando voglio, con un vezzo, so spiegarti mi mira. Con un vezzo, Aquí decido yo lo que canto. lo quieres reflejar. Bilbao en el 8M. Estamos aquí en la manifestación convocada en una jornada tan especial. Hemos querido acudir para poder comprobar aquí, in situ, esta manifestación en la que, como vemos, todo está perfectamente organizado, con distancia, con mascarilla y con todas las normas sanitarias. Sistema racista arrácala tú, es el eslogan de este año, tejiendo resistencias femeninas. Queremos desde aquí reivindicarlo y desde aquí también formar parte de este día tan especial, un día en el que todos somos y queremos ser mujeres. Tejiendo resistencias feministas. Sistema racista arrácala tú. Sistema racista arrácala tú, tejiendo resistencias feministas. Palabras que guardan incendios detrás. Palabras que calman silencios que pueden estar. Palabras que guardan incendios detrás. Palabras que callan. Palabras que pueden estallar. Al igual que Cleopatra, yo, cuando quiero, quiero. Quando voglio, con un vezzo, so spiegarti mi mira. Con un vezzo, so Aquí spiegarti decido yo lo que canto. lo quieres reflejar. Estábamos aquí charlando de nuestras cosas, porque es de lo que se trata, de hablar de nuestras cosas. ¿De qué? Pues de las nuestras. Nunca decimos nada de lo que estamos hablando. Pero lo que sí que es verdad es que hemos hablado hoy muchísimo rato del 8M, creo que teníamos que hacerlo. Realmente yo creo que hacía mucho tiempo que no veíamos en Bilbao algo organizado y multitudinario, como lo de ayer, ¿no? Llevábamos en este año, ¿qué ha habido en Bilbao que haya estado organizado, permitido? Yo creo que nada. ¿No? Porque... A pequeña escala, algunos acontecimientos culturales, pero que han sido más pequeñita nada que ver escala. con lo de ayer. Claro. Nada No, que ver, no. Lo de ayer nada que ver. Por cierto,
creo que es muy interesante, aunque lo está criticando mucha gente, pero creo que es interesante la experiencia que va a hacer el grupo Love of Lesbian en el Palau, del primer concierto, con, creo que son 5.000 personas, con un PCR hecho a cada persona. Con mascarilla y PCR hecho a cada persona. Es el primer concierto que se va a hacer en esas circunstancias. No lo sé. Desconozco el riesgo, el peligro, el protocolo, cómo se va a hacer, pero y es el mes que viene. Hombre, tenemos que ir dando pasitos poco a poco. Habrá que empezar, porque con el tema de la vacunación yo creo que... Recuerdo que a Rafael le pusieron verde cuando en el Wizzing Center hizo aquel concierto con 7.000, ¿eh? Pues hombre, pues... 7.000 con distancia de seguridad y mascarilla. Sí, porque en el Wizzing cabían creo que 20.000, entonces Pero hicieron como un 30%. Igual no tenía la PCR hecha todos y ahora en este caso sí la van a tener. Entonces si les hacen la PCR y el que entra se supone que está limpio, que no está contagiado, no tiene por qué pasar nada realmente. Si no se quita nadie la mascarilla en medio del concierto, porque claro, igual se vuelve loco alguno y Claro. tira la mascarilla. Bueno, pero vamos. también creo que se ha aumentado el aforo en algunos lugares aquí, ¿no? El Euskalduna creo que aumenta el aforo al 60%, me Ha parece. sido ¿no? música este fin de semana, También. después de 20 años, que era una fecha bonita para un acontecimiento especial, y bueno, este año ha sido especial por lo pequeñito que ha sido, Sí. ha sido maravilloso, pero sí que es verdad que pues el aforo es muy pequeño, se llena enseguida, hay mucha gente que se Claro. queda fuera. El otro día hubo una obra en el Arriaga maravillosa, Prostitución, Sí. Carmen Maravillosa, Machi. Carmen Machi, Natalie Bueno, Poza, desde aquí, que le han dado el por Goya, favor, por cierto, a una de ellas, maravilla, ¿no? Ella y el resto de las actrices, una obra extraordinaria. Es que Carmen Machi es maravillosa, o sea, todo lo que hace es fantástico. Maravilloso. Fantástica. Maravilloso. Y pues lo mismo, distancia de seguridad, pero pues el aforo. Es lo que Pero hay. por ejemplo, se están desarrollando actividades culturales cuando en otros lugares no. Por ejemplo, los conciertos, tanto la Sinfónica de Euskadi como la de Bilbao, empezaron a... Y en Alemania, por ejemplo, desde octubre no hay un concierto. Yo el jueves voy bueno, a estar con María Bayo, que estrena en el Palacio, en el Teatro Campos, Divina Cleopatra. Y voy a estar con ella en una entrevista muy chula, que me va a encantar hacérsela a María Bayo, una gran soprano, y también con aforo muy reducido. Como la Bao, por ejemplo, que hay óperas que ahora mismo no saben si van a poder ponerlas en marcha, porque claro, una ópera es muy complicada de levantar, para luego que sea un aforo muy reducido, es muy caro, hay óperas muy caras, no es lo mismo, claro. Entonces yo creo que poco a poco se van hilando, ¿no?, cositas para que se puedan hacer cosas, porque claro, es que si no, la profesión está pasando lo fatal, es que claro, hay mucha gente que lleva un año sin hacer nada, ni concierto, ni nada de nada, ¿no? Entonces claro, al Yo aquí, final... y sin que sirva de precedente, estoy plenamente de acuerdo con Mónica, me parece que son... Gracias. Es broma. Gracias, me parece que te son, lo agradezco. me parece que son pasos poquito a poco que se están dando hacia la normalidad. Creo, y lo hablábamos antes, que antes de entrar del todo, me refiero al programa, que está ahí. O sea, que tenemos en el horizonte ahí el final de es verdad. iba a decir una palabra algo grosera, pero vamos, el final de todo esto, ya de una vez. Entonces, creo que bueno, son pequeñas chispas de esperanza, ¿no?, que esperemos que dentro de poco sean ya más realidad que otra cosa y que este verano pueda ser lo más normal posible. Mira, Mañana viene Sinova a vernos, por cierto, y Sinova también, claro, tienen un calendario de cosas y todo muy... Para los grupos, determinados grupos, esto ha sido un horror, porque claro, los conciertos se les han caído todos a todos los grupos, a todos. La compañía de teatro, por ejemplo, que aquí vienen todos los que vienen al teatro, todos han visto cómo se han reducido todas las funciones de todos los teatros, claro, al final. Quiero decir, es muy complicado cuando tú estás un año en esa dinámica, no todo el mundo tiene un año en yo su casa, tengo un ahorro para poder sobrevivir. La entrada del concierto de Dani Martín la tengo hace 2 años, porque se sacó un año antes. El concierto iba a ser el año pasado. O sea, ¿Va a ser este o el que viene? Yo creo que el que viene. Yo creo que este ni de palo. Hoy se ha dicho que se va a vacunar con la AstraZeneca, la famosa vacuna, a 30 colectivos aquí en Euskadi, entre ellos arranchales, fisioterapeutas, podólogos, veterinarios, un montón de gente. Pues todo lo que se vacune, bienvenido sea. Entonces, ¿no? Todo el que quiera. mañana nos fenomenal. apuntamos nosotras y nosotros. Yo también. Nos toca A mañana ver. apuntarnos Si a los tengo profes. que ir a pescar, yo voy. No tengo ningún problema, pero si me vacunan, yo encantada de la vida. Bueno, que nos queda nada. Hoy los temas vuestros me los contáis para que quiero que la gente sepa aquello que os preocupa, evidentemente. Por ejemplo, Eva, Renfe, retrasos.
Renfe, retrasos y cancelaciones que venimos sufriendo con las líneas C1, C2 y C3, ahora ya solamente con la C2 es lo que queda de problemática. Y concretamente, pues el municipio de Muskiz y las carreras que pertenecen a Abanto Zirbana, pues se ha visto que Renfe parece ser que no tiene intención de rehabilitar la vía que se estropeó debido a una tormenta. Entonces estamos dejando a los musquitarras y a la gente de Zirbana, de Abanto Zirbana, sin tren para poder desplazarse hasta Bilbao. Quiero decir, ahora han hecho una especie de chapucilla, que han puesto una lanzadera de tren que tienes que coger desde Muskiz, tienes que bajarte en Ortuella, hacer transbordo, coger otro tren que posiblemente no coincida con el que tú has cogido, tienes que esperar otros 20 minutos para llegar hasta Abando. O sea, estamos hablando más de una hora de viaje para venir en tren. La vuelta al mundo en 80 días. Es terrible, es que tardas menos en ir a Santander. Entonces, este viernes vamos a debatir en las Juntas Generales una propuesta que hemos metido para que, bueno, ya que Renfe no es competencia nuestra, no es competencia de Euskadi, de momento, sí que para el año que viene creo que las competencias se van a transferir. Sí que vamos a instar a la Diputación para que aumente un poquito las frecuencias de los vehículos de Bizkaibus en los momentos puntuales de entrar a trabajar a las 8 de la mañana, pues en vez de cada una hora, pues que se aumenten para que la gente tenga opciones. Para que tenga esa opción para ir a trabajar. Yo soy de Abanto Zirbana y sí que es verdad que el tren pues bueno, es un medio de transporte importante porque no tenemos metro. Claro. Exactamente. Pero sí que es verdad que tenemos bastantes frecuencias de autobuses y que a día de hoy yo creo que el medio de transporte probablemente no sea el más utilizado, pero por lo menos desde la gente que yo tengo a mi alrededor, incluso yo misma, el que más hemos usado es el autobús. En todo caso, Eva, esta vez me permitirás que me sorprenda cuanto menos un poco, porque esto depende directamente del Ministerio de Transporte del Gobierno del Estado, es decir, que en este caso al que pertenecéis. De hecho lo hemos trasladado a nuestras compañeras del Congreso para que lo planteen en la Comisión de Transporte. Vale, porque esto es un problema generalizado, no solamente es aquí, es que Renfe está aprovechando este impasse para dejar a estos pueblos y a estas zonas que tienen baja demanda, pues dejar de dar el servicio porque no les sale rentable. A mí me llama mucha gente a la radio en esas condiciones, pero esto va a ser para siempre, esto se va a quedar así o van a recuperar cuando esto, claro, no lo sé. Perdón, un apunte solo, porque es que es un tema, es que recientemente en el Ayuntamiento de Bilbao nuestro grupo político ha puesto una petición precisamente hablando de esto, durante, no sé, voy a decir si se ha aprovechado la pandemia, pero durante el confinamiento la reducción de frecuencias, los propios trabajadores y trabajadoras se han quejado del que no se cumplen cuando alguien está de baja no se le sustituye, entonces bueno, nos tememos otra vez, pues bueno, que vuelve a responder a una política pues con la que no estamos de acuerdo de menospreciar el transporte público, de hecho, que más gente utiliza, porque dentro del tren de cercanías, yo creo que en el Estado español hay 2 millones de personas que lo utilizan diariamente. Estás hablando de zonas que están, o sea, por la zona minera y encartaciones, las conexiones son terribles. Entonces, claro, la gente que vive allí sabe lo que es y lo sufre. Yo tengo que decir que yo vivo en Abanto Zirbana y no puedo decir que las conexiones sean malas. Es verdad que no tenemos metro, pero sí que es verdad que tenemos frecuencias es decir, considerables de autobuses. De autobuses, estoy hablando del sistema de ferroviario, que tanto la vía, por ejemplo, la vía Santander, o sea, lo que estamos pidiendo todo el rato es el último autobús de Muskiz a Bilbao es a las 8:25 de la tarde. No. Sí, no. El directo, porque luego tienes el otro que tarda hora y media. No, tarda hora y media. El 33:40, a partir de las 8:25 ya no tienes ninguno que salga de Muskiz. Yo he sido usuaria habitual del 40, efectivamente, el último que sale de Bilbao es a las 9. Sí, pero de Muskiz. De Muskiz sale a las 8. Eso, y de Bilbao el último a las 9. Pero una persona que salga de trabajar a las 9:30 no lo coge. Y el tren ya no le lleva a Muskiz. Ese es el que va por la autopista. El directo que tarda una hora. 58 minutos desde Muskiz a Abando. El directo. Yo tengo ¿Una hora desde Muskiz aquí? 58 minutos. Yo tengo que decir que yo, Abanto Zirbana, yo he tardado 20 minutos, 15 minutos a veces en llegar a Moyúa. Y tardo mucho más
porque hay que tener en Vais en cuenta... autobuses distintos, ¿eh? No, no, no. No, mira. Hay algo aquí que no. No, mira, 15 minutos ni en coche. Mira, sí. Ni en sí, coche. sí. Mira, ¿15 minutos? 15 minutos. San Fuentes, que es justo donde yo vivo, autopista y es directo. O sea, hay que decir, nosotros también es verdad que tenemos, es posible, y por eso que pueda tardar más el autobús, y es simplemente porque en Bilbao ya simplemente el autobús sale a las 5 de la estación de Abando y en salir de Bilbao tarda 18 minutos. O sea, quiero decir... Ah, por la ciudad dices por el... Claro, lo que es por ya. todas las paradas que hay en Bilbao, por ejemplo. El directo. El que va, y el Porque que luego no va tenemos directo, el ese otro, llega al día siguiente, el o que otro haces que va por noche todos en el los pueblos, que es autobús. terrible. Madre mía. Pues Pero entonces- La gente que tiene que trabajar, no, la verdad, Ah, no, eso las es un personas horror. que tienen que ir a trabajar Todos lo están los pasando días, muy mal. claro. Y luego otra cosa, que Eso es sí que es cierto, en ¿eh? Estoy de Muskiz acuerdo que el está tren el es- colegio de Somorrostro, que recibe un montón de alumnos y alumnas de diferentes zonas, de Esquerra, Aldea, y que pues tienen el mismo problema, que llegan a Ortuella, tienen que hacer el transbordo, o sea, estás generando Bueno, una serie de problemas. brevedad, Dani, despolitización de los altos cargos. Sí, efectivamente. Además me viene muy bien que se hable de Renfe, como se ha estado hablando, porque lo que vamos a proponer aquí en Euskadi bien podría también moverse, ¿no?, en el Ministerio de Fomento y en Renfe, teniendo en cuenta la cantidad de colocados con poca capacidad que hay en dicho ministerio. Pero básicamente lo que proponemos, aunque parezca algo que puede parecer en cierto sentido, ¿no?, pues poco importante, tiene un asunto de fondo que es muy importante. Y es que el Gobierno vasco tiene esta legislatura 14 asesores más que la legislatura pasada, alcanzando ya los 20 millones de coste anual los asesores del Gobierno. Y es obvio que un Gobierno tiene que tener asesores, pero teniendo en cuenta la que ha caído, que precisamente aumentes el número de asesores y que encima se hagan sin ningún tipo de control y en muchas ocasiones de dudosa capacidad los que se ponen en determinados sitios, por ejemplo, Jonan Fernández llevando todo el tema del ABI, pues bueno, despierta, ¿no?, reticencias. Entonces se va a proponer una especie de organismo independiente, dependiente en este caso del sistema judicial, creo que era uno de los jueces de forma rotatoria cada 3 años del Tribunal Superior de Justicia, para evaluar y hacer un informe evaluando a los diferentes candidatos a cada una de las presidencias de diferentes organismos, asesorías, puestos de libre designación, etcétera, para que al menos si se va a colocar a gente más por favores políticos que por competencia, que eso sea público y notorio. Bueno. No, es que no tengo tiempo, discúlpame, Mónica, de verdad, si no se me van... Pues se- me has dejado... ¿Qué pasa? es que, no, es no que quiero dejarte fría mal, me has dejado, ¿Pero te fría dejo me- mal? Fría me has dejado. No, no quiero dejarte fría, No, solo venga. quiero hacer un apunte. Que tú Y es fría- que los funcionarios ministeriales no se les puede degradar. Todos cumplen con su trabajo y yo creo que nadie somos quien para decir si son válidos o no son válidos. Han aprobado una oposición. bueno. Yo no hablo de los funcionarios. Yo te entiendo que habla de estás hablando de funcionarios. puertas Él habla Claro, del yo Ministerio no hablo de de funcionarios. Justicia y yo te digo que la gente que trabaja en el Ministerio de Justicia es gente sobradamente preparada. Los asesores es cuestión de cada uno porque son de libre designación Pues eso y es cada lo que se uno trata. hace lo que que le han quiere, hecho. pero lo Eso han es. hecho todos los partidos políticos. Es que ahora parece que hemos descubierto el hilo negro. O sea, no, Bueno, pues no como lo han vengamos hecho con todos, que lo sigan haciendo, no pasa nada, no vamos a hacer nada para resolverlo. no, el problema es que cuando no son vuestros, pues decís estas cosas. Cuando son vuestros son magníficos, preparadísimos No es cierto. y buenísimos. De hecho, en la Junta de No le Andalucía voy a la mayor decir parte de nada los más asesores a ni este siquiera están señor afiliados. que me trata de usted. La mayor parte de los asesores de la que Junta ha de visto Andalucía con ni una edad siquiera y no ha son sido educado. afiliados. Claro. Perdona, yo tengo la edad que tengo y ojalá llegue él a cumplir la que representa. No sé yo, ya veremos si llego, no sé yo. No me provoques. Ah, no, encima la culpa la tengo yo. O sea, pero si yo estoy calladito. Bueno, José Ramón, habéis propuesto varios edificios para vacunaciones masivas en Bilbao. Sí, en Bilbao hay unos cuantos, desde lo que sería el edificio del Ensanche, lo que podría ser la Plaza de Toros, lo que podría ser el Palacio Deportivo que tenemos en la Casilla, pero fuera de lo que sería Bilbao también se puede utilizar el BEC. Hay centros y lugares donde se pueden utilizar de forma muy buena y con mucha seguridad para la vacunación masiva. Yo creo que tenemos que darnos cuenta de que cuanto antes salgamos de la crisis sanitaria, antes empezaremos la recuperación económica, que no va a ser tan rápida como la caída que hemos sufrido. Eso que todo el mundo lo tenga muy en cuenta, que dar un paso hacia atrás cuesta muy poco, pero darlo hacia adelante cuesta mucho.
Bueno, Urkullu hablaba hoy de 3 años para recuperarnos. Sí, Hablaba no, esta por lo semana, menos, ¿no? por lo 3 años, menos, decía por lo Urkullu. menos. Al hilo de esa vacunación, precisamente, Nerea, hablabas de que se acelera la vacunación, ¿no? Se acelera la vacunación y ya hay 55.000 personas en Euskadi que están inmunizadas con la primera y segunda vacuna y como decía mi compañera Mónica, sí que es cierto que ya hoy mismo han anunciado que a partir de ahora, y exceptuando a las personas mayores de 80 años, las citas se van a poder solicitar electrónicamente para que cada cual pueda solicitar cita para la vacunación y ya se van a empezar a vacunar otros sectores que entiendo también que son sectores importantes porque si bien es cierto que el profesorado, los sanitarios tienen que estar vacunados porque están en contacto directo, también es cierto y ahora de una forma parecía que se nos estaba olvidando y hay que ponerles también en primera fila es a todas esas personas de los servicios esenciales que durante mucho tiempo han estado trabajando cuando todos estamos en nuestras casas, sea ejemplo la gente que estaba trabajando en los supermercados o en el sector primario, ¿no? Que seguían trabajando. Entonces, pues bueno, todas estas personas se está haciendo por fases y están entre esos grupos que estiman que próximamente y en las próximas semanas puedan empezar a ser vacunados. ¿También por edad en esos criterios o no? No, en principio los criterios son por grupos, por profesiones, ¿no? Esto es, entonces, yo creo que es interesante porque sí que es cierto que, como decía el compañero de Ciudadanos, vamos viendo la luz. Yo, afortunadamente, en mi entorno estoy viendo, ¿no? por profesiones, pero que ya en mi grupo de amigas hay mucha gente vacunada por su profesión, pero ya hay gente vacunada y eso quieras o no... ¿Puedo preguntar, perdón, Sí. a qué profesión se dedican tus amigas? Sí, pues mira, una Top de ellas, models, son top una models. de ellas es profesora, otra de ellas es enfermera. Profesora vacunada ya. Sí, sí, en el colegio Regato. Una de ellas está vacunada, esta persona está vacunada. Tú no estás vacunada. Nosotros no. La única información que nos ha llegado hoy, de hecho por WhatsApp, es que a partir de mañana, de hecho nos han pedido los datos a todos porque deben de tener un poco de lío con sus bases de datos, a partir de mañana nos apuntamos. Os pueden avisar ya. Y nos pueden avisar, lo cual, perdonadme, pero sinceramente no da demasiada seguridad. Yo creo que esto es lo suficientemente serio como para que te lo planteen con un plan, con una logística, A ver, ahora- con unos... Pero entonces hay con una profesoras serie- que sí ya están Sí, vacunadas sí, ya. yo plenamente consciente de que hay parte del profesorado que ya está vacunado. En Ahora, concreto lo que tengo el dato, pero por ejemplo en educación infantil y en educación especial ya hay un 44,2% vacunado con la primera vacuna, no con la segunda. no Igual está son profesores inmunizado. de niños muy pequeñitos. Van a empezar, lógicamente, perdón, con el profesorado que está en contacto más con expuesto. las criaturas que no tienen no tienen obligatoriedad mascarilla. de mascarilla. Que son los más pequeños. ¿no? Claro. Sí, y además ahora lo que sí que está claro es que, y lo que sí que se ha dicho hoy, es que ya no hace falta retener vacunas para la segunda dosis porque va a haber vacunas para poder ir vacunando sin tener que retener esa cantidad de vacunas. Bueno, pues buena noticia. Y Mónica, Semana Santa, ¿qué? Pues nada, la Ayuso como siempre en su línea. Ella quiere hacer la revisión de la apertura y todas estas cosas el 26 de marzo para que la pille el puente de San José y seguir haciendo lo que le da la gana. Entonces la responsabilidad política de esta señora pues deja mucho que desear. Entonces, bueno, pues más de lo mismo. Luego echamos la culpa al gobierno. Yo no ¿sabes? entiendo, porque ella abrirá, pero todo alrededor está cerrado, así que Sí, no pero sé ella cómo abre y van a trae hacer. aviones de franceses, de ingleses, de lo que le da la gana y déjala, pues eso. No, pero la puerta los al aviones- sol. Decías que el resto de comunidades de alrededor pues como lo o sea, deja. no van a abrir, entonces, bueno... Claro, es que no puede ir nadie. Claro, Efectivamente. Canarias está abierto, ¿no? Sí, Canarias está abierto. Todos los viajes deben de ser pues, a Madrid, Canarias. Canarias. Claro. Madrid, Pasar la Canarias, Semana Santa Canarias, ¿no? Madrid. No está mal. Oye, no está mal. Si cierra el aeropuerto Sánchez, se acabó. Mira, perdona, te voy a decir una cosa. Pero cerrar en un aeropuerto quiero decir... Te voy a decir una cosa. La señora, el usted aeropuerto- le va a decir una cosa. Exactamente, porque yo soy una señora, como todas las mujeres. O sea, es así de claro. Y él un señor. Así de Como claro. todos los hombres. No, Exactamente. eso no lo dices, ¿no? No, yo no lo digo, porque todos los hombres no son señores. Ay, pero todas las bueno. mujeres sí son señoras. Me siento Hombre, por privilegiado, supuesto. entonces. Perdona, pero no, Por cariño. supuesto. Lo siento, pero no. Pues sí. Pues no. Pues es lo que hay. O todas o ninguna. Pues sí, pues tú inclúyete en el grupo que quieras. Pero Yo me incluyo, no. No yo- hay. Pero vamos Hay a ver. señores que no son señores, Y son se- maltratadores y no se pueden... Y habrá señoras que no sean señoras. También. Claro. Pues eso es lo que te Alguna, quiero alguna, decir. alguna, pero pocas. Pues, pero ya, hija. A ver, que yo lo único que Usted te digo perdone. es que... Digo,
gobierno no tiene por qué cerrar Barajas. Hay una presidenta de una comunidad que, aunque sea unineuronal, tendrá que pensar que en su comunidad no querrá más contagios, no querrá más fiestas ilegales, no querrá más historias. Pero como ella le da igual absolutamente todo... Pero que la decisión de Barajas no la toma ella. La decisión de Barajas no la toma ella, pero la apertura de Madrid la toma ella. ¿Y a dónde van? Y- Si está todo alrededor cerrado. Que está todo... ¿Tú no les has visto a los franceses? Todas las comunidades de alrededor cerradas. Claro. Mira, Pero no porque por gracias a Ayuso. O sea, Exactamente. sí, los demás No, comunidades claro. tienen una responsabilidad Claro, de la gran Semana si yo Santa, no estoy hablando... por Ayuso, Porque han ¿no? cerrado las Si yo no estoy propias hablando de eso, comunidades. lo que estoy diciendo Claro, es, no si es puedes, tan terrible, claro. pues tomemos una medida para salvar a la seguridad y para- cerremos el si aeropuerto hay- y ya está. A ver, es que no se tiene por qué cerrar el aeropuerto si esta señora tuviera dos dedos de frente. Pero vamos a ver. Con vamos un a ver. puente de Pero corte. esta señora, ¿qué te ha hecho? Vamos a ver, Si Madrid vamos a ver. Madrid esté abierto o Esta señora cerrada... te ha hecho algo. A veces entendemos Hombre, las a mí cosas... personalmente no. Ah, bueno, Madrid era por esté abierto o saberlo. cerrada, Madrid esté abierto o Porque parecía cerrada, que sí. Escucha, da déjame. igual, porque la entrada desde otro país pertenece a todo lo que es Schengen y pertenece en este caso al Estado. Entonces, Madrid está abierto o cerrada, los franceses pueden venir igual. Mira, Quien decide si te- entran o no en el te aeropuerto es digo una Ábalos, cosa, concretamente. Te digo una cosa, entiendo por qué cada vez sacáis menos votos en todos los sitios. Vale, De pues verdad, bien. con Sí, ese sí, discurso sí. lo entiendo. Si tu argumento Os directamente... está comiendo Vox y os está comiendo el PP. Vamos y a lo ver, entiendo. vamos a ver. Pues que les Vamos a aprovecho ver. mucho y no Te les voy a- indigeste, te pero voy a estamos explicar hablando algo de que a que lo José mejor Ramón, cierra tú con Ayuso, que me Vale, voy. te voy a explicar algo para que veas, a que a lo mejor no lo entiendes. Ilumíname, que a mí me Te gusta voy que a, me te voy a ilumines. iluminar, como dices tú. La situación de la pandemia, más o menos, como antes hemos dicho, casi todos somos conscientes. La que no somos conscientes, por mucho que lleguemos a verlo, porque no nos toca la mayoría de las partes de cerca, es la económica. Entonces Ayuso ha buscado ha intentado buscar un equilibrio entre la situación económica y la situación sanitaria. ¿Cuál es el problema? Por eso ha costado 55 millones de euros. ¿Cuál es el problema? Más el problema, hospital, el CELDAM. el problema principal es que la lentitud con la que va Ayuso no es la misma con la que vamos nosotros. Eso al final les va a retrasar bastante hasta que lleguen las vacunas para ellos. Pero, ¿cuál es el punto de vista adecuado? Sería el punto de vista adecuado? ¿El tuyo? No. ¿El de ella también? El de ella también. Ella prefiere que coma la gente antes de que tengan que estar en Que la se calle. mueran todos, ¿Me ¿no? permites O sea, dos frases, Joseba? Da igual, que Sí, coman, pero se lógico. mueran. Bueno, lo No, que no, coma la gente... No pasa Lo que nada. coma la gente, Dos no. frases. Si tú miras los datos desde que las comunidades autónomas toman el control, los datos del País Vasco y de Madrid son extremadamente similares, no voy a decir iguales, pero extremadamente similares en cuanto a incidencia acumulada, número de casos, incluso fallecidos. Sin embargo, económicamente, Madrid es la única que está aguantando el tirón y creciendo. El gobierno de Aguado y Ayuso en Madrid, Yo creo La que eso ley del es, embudo. es de un una debate. gratuidad. Mira, de verdad. Me gustaría decir solo una cosa, solo una cosa. Sí, sí. Y cierro. los datos de incidencia acumulada desde que tienen las competencias, las comunidades La autónomas... lectura de los datos. Si y hay el número algo de que en esta fallecidos. pandemia no se ha hecho bien, porque es muy difícil hacerlo bien, es la lectura de los datos. Exactamente. La lectura en Hablar de general. datos. La Además lectura es que en no hay general. datos comparativos, A ver, Nerea, porque no ¿qué? tenemos otros. ¿Qué va a decir algo, Nerea? Principalmente me parece que comparar una comunidad autónoma que ha estado colapsada, que hemos visto cómo había morgues, o sea, que era todo, Brutales. las imágenes eran aterradoras, En la primera ola, bajo el con control una del gobierno. comunidad autónoma que ha demostrado Mentira. que por lo menos ha sabido hacer frente a una crisis sanitaria con recursos públicos, con sanitarios, sin tener que ver a la gente. Incluso, quiero decir, todo es mejorable, por supuesto. Sí, sí, y hay 50.000 pero quiero decir, variables. comparar la Comunidad de Madrid en marzo con Euskadi, creo que... En marzo, Nosotros en no marzo, necesitamos en marzo- IFEMA, ellos sí. En marzo Ellos sí. Yo vivo aquí, Hombre, pero bueno. Porque estaba privatizado toda la y sanidad. precisamente Madrid creo que es una comunidad autónoma que con lo poco que ha invertido en sanidad pública debería cuidarse muy mucho de que le vaya muy bien. Exactamente. Voy a decir una cosa, hay 50.000 variables diferentes. Es una simplificación absurda porque cada comunidad autónoma reacciona de forma muy diferente a todas las variables que hay. Es, La es comparación... una información que la está viendo el espectador y que probablemente es quien no esté muy bien informado se puede quedar con el dato y es un dato lejos de la realidad. Vale, mire, me trago mis palabras, ha sido una simplificación. Voy a explicarlo bien. Hay 50.000 variables. Cada comunidad autónoma tiene una sociología diferente, incluso en la urbanidad. Por tanto, compararlas es extremadamente difícil. Pero el ataque continuo y absoluto hacia Madrid, cuando los datos desde que las comunidades autónomas toman el control, que es en la desescalada para mayo, junio, previamente es el gobierno quien toma las decisiones y las medidas, desde que lo toman,
los datos de Madrid están más o menos en la media nacional. Tienes razón, ¿sabes Y por sin qué? embargo, Porque Ayuso no ha tenido que tomar ninguna medida porque el resto de las comunidades autónomas la han tomado por ella. No estoy de acuerdo. ¡Bravo! No muy estoy de acuerdo. bien. A Sí, nivel- señor. A nivel de la Comunidad de Madrid Porque se han la han tomado acotado. determinadas La han medidas. acotado. Y no Ayuso. El gobierno de Aguado y Ayuso, en este caso, que las responsabilidades son compartidas. Hombre, por supuesto, Y dentro- somos conscientes de que si se posibilita la salida de Madrid, pero no puedes entrar en ninguna comunidad autónoma, Ayuso podrá quedar muy bien con sus votantes te y das con la cuenta que comunidad eso de Bueno, Madrid. hasta aquí, ¿Te das no cuenta tengo que más eso no tiempo, afecta a la no tengo más Comunidad de tiempo, porque Madrid, claro, sino a veo las que esto... circundantes, no a la Voy a decir Comunidad de Madrid? una Hoy podemos cosita, cortar una doblete, cosita, la voy a decir una cuestión es cosita, voy a que decir dentro una de la Comunidad de cosita. Madrid, los datos medios son Hacemos idénticos, doblete y libramos el prácticamente martes que calcados viene. al resto de ¿Verdad? España y sin embargo económicamente han conseguido Puntos salvar Madrid. suspensivos. Ya sé que pasáis de Hay mí 50.000 olímpicamente. variables más, hay Ya 50.000 sé que no os variables importa más. nada. Es capaz de contar... Pasáis de mí olímpicamente, pero yo os dejo, no os preocupéis. Bueno, de todas formas, es verdad que muchas de estas cosas les ponemos puntos seguidos porque seguiremos hablando, porque me temo que Ayuso seguirá tomando decisiones, hablaremos de las comunidades, llegará la Semana Santa, llegará la final del Atleti, que es ya en nada, las dos finales, 2 sábados, y todo esto lo contaremos aquí y veremos lo que pasa. Ojalá que podamos hablar pronto entre todos de un horizonte más abierto y libertad, más libertad, por favor, la libertad no puede faltar nunca. Hemos dedicado hoy más tiempo al 8M y desde aquí yo quería felicitar a todas las personas, a todas las mujeres que han hecho posible el día de ayer, sobre todo porque entiendo, y eso creo que hay que decirlo, que el trabajo previo a algo como lo de ayer es muy complicado, tenían el ojo puesto encima para ver cualquier cosita que no... Esto, evidentemente creo que eso hay que reconocérselo a ellas, que han hecho todo lo posible y han puesto todo de su parte para que esto funcione y que sobre todo tengamos todos en cuenta que nadie es perfecto. Nadie es perfecto, pero hay que valorar quien desde la honestidad y desde la reivindicación hace estas cosas. Ojalá que podamos hacer muchas más como esta, más veces, en todos los sentidos, en todos los sectores y de todas las formas posibles. Ojalá que tengamos aquí que hablar todos los días de muchas manifestaciones, concentraciones, bares, restaurantes, teatros, todo, negocios, todo el que tenga su negocio cerrado. Ojalá que pronto podamos ir todos a todo. Poco a poco, entre todos es más fácil, ¿no? Pues ayer dimos un paso importante, creo yo, ¿no? En todos los sentidos, en muchos sentidos. Poquito a poco iremos viéndolo. Mañana vienen Sinova, que van a hacer aquí una cosita en directo también, ¿eh? Porque además son, aparte de majísimos, son un encanto y tienen un carrerón por delante con un disco que va a funcionar muy bien y os recomiendo que lo escuchéis. Mañana estarán aquí en directo y ya les diré que les mandáis recuerdos. Bye. Es que ricasco a todas y a todos. Feliz noche. Venimos mañana a las 10. Agur, Gabón. Agur. Bilbao en el 8M. Estamos aquí en la manifestación convocada en una jornada tan especial. Hemos querido acudir para poder comprobar aquí, in situ, esta manifestación en la que, como vemos, todo está perfectamente organizado, con distancia, con mascarilla y con todas las normas sanitarias. Sistema racista Arrakalatú es el eslogan de este año, tejiendo resistencias femeninas. Queremos desde aquí reivindicarlo y desde aquí también formar parte de este día tan especial, un día en el que todos somos y queremos ser mujeres. Tejiendo resistencias feministas. Sistema racista Arrakalatú. Sistema racista Arrakalatú tejiendo resistencias feministas. Palabras que guardan incendios detrás. Palabras que calman silencios que pueden estar. Palabras que guardan incendios detrás. Palabras que callan. Palabras que pueden estallar. Al igual que Cleopatra, yo, cuando quiero, quiero. Quando voglio, con un vezzo, so spiegarti mi mira. Con un vezzo, Aquí decido yo lo que